preguntas que aparecen una y otra vez en la vida. ¿Por qué algunas historias parecen repetirse en una familia? ¿Por qué ciertas relaciones nos duelen más de lo que entendemos? ¿Por qué, aún deseando algo distinto, a veces terminamos recorriendo los mismos caminos? Detrás de estas preguntas existe una mirada que invita a observar no solo a la persona, sino también al sistema al que pertenece. En este episodio nos acompañan María Cecilia Ramos y María del Carmen Idiáquez, fundadoras de DC, Dinámica Sistémica. Dos mujeres que han dedicado más de 2 décadas a estudiar, enseñar y acompañar procesos de transformación desde la mirada sistémica. Se han formado con algunos de los principales referentes de las constelaciones familiares a nivel internacional, entre ellos su creador, Bert Hellinger, y han contribuido a la formación de generaciones de terapeutas en México. Conversaremos sobre familias, vínculos, herencias invisibles, los órdenes que sostienen la vida y aquello que puede transformarse cuando encontramos nuestro buen lugar. Y también descubriremos por qué entre quienes las conocen suelen recordarlas cariñosamente como la diestra y la siniestra. Acompáñanos a descubrirla. Hola, hola, pues bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. Felices de estar con ustedes, Oscar, Aleli. Y bueno, tenemos invitadas de lujo, porque aparte de ser grandes seres humanos, tenemos el honor de que son nuestras maestras de constelaciones organizacionales y empresariales. Y no quiero pecar de una presentación corta. Entonces, parte de este podcast va a ser que ustedes nos platiquen un poquito de ustedes, que todos los podamos conocer y que la gente entienda como que hay acá, de este lado. A Oscar y a nosotros ya medio nos conocen, ya nos barajean, entonces vamos a empezar, ¿les parece? Si quieres nada más, bueno, bienvenidos a todos, gracias a la audiencia que nos sigue. Sabemos que se han entretenido con diferentes conversaciones y este es el cierre de nuestro ciclo Mujeres que Transforman. Okay, entonces hemos tenido los últimos 6 capítulos en mujeres fantásticas, grandes maestras, gente que conocen como Sami, ¿no? Es también maestra de constelaciones. De hecho, el capítulo previo a este es el de Sami. Entonces, hoy cerramos con así con bombo y platillo nuestro ciclo de mujeres que transforman con Carmen Chu y Ceci, que ya se presentarán. Entonces, bienvenidos a todos. Seguimos honrando el ser mujer, el encontrar... Marzo, mes de la mujer. Encontrar mujeres grandiosas, que seguramente del otro lado hay otras tantas más y que se pueden sentir inspiradas por ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces si quieres Dale, empezamos. Muchísimas gracias. Bueno, la como siempre empezamos nuestro podcast de la gran vida es, hoy es diferente porque nunca habíamos tenido dos personas. doble entrevista. Entonces, hoy va a ser especial porque tenemos a Carmen Chu y Ceci, que son la diestra y la siniestra, y ya nos platicarán el por qué, pero es un complemento fantástico para este cierre del ciclo de Mujeres que Transforman. Entonces, siempre abrimos así. Si alguien las recomendara, ¿por qué las recomendaría? ¿Por qué alguien las buscaría? ¿Qué hay en el trabajo que ustedes hacen o en lo que ustedes aportan a este mundo como para que la gente diga, ve con Carmen Chu y con Ceci? Así que... Nos van a decir, a ver, ¿por qué nos recomiendan ustedes? Que si las recomendamos ya. Nosotros sí las recomendamos, by the way. Entonces, no sé si quieran presentarse primero, nombre y bueno, un poco como para que los ubiquen y luego nos platican qué hace que la gente las reconozca y las busque. Vea. Ok. Pues empiezas tú. ¿Sí? Bueno, yo soy Carmen Chu Idiáquez y pues la trayectoria que hemos tenido ha sido como muy diversa. Ya para estas alturas nos presentamos como terapeutas y maestras vintage. Totalmente vintage. Totalmente vintage. Que ¿sí? es una ventaja ya en nuestra profesión. Correcto. Son de las profesiones que las canas no van mal. Que claro. como los vinos, Como los vinos, mejores sí. con el tiempo, claro. Te hacen más taquillera, ¿no? Claro. Entonces, en este caminar ya tenemos diversas, ¿no?
formaciones, desde las matemáticas, yo estudié informática, Ceci viene de ingeniería, ¿no? Y después la vida nos fue moviendo hacia el ámbito más psicológico y luego ya al sistémico. Y bueno, luego nos encontramos en el camino y hicimos en algún momento una buena mancuerna y nos buscan justamente por eso, porque aportamos dos visiones muy diferentes sobre la misma terapia, sobre la misma pues, temática que la persona viene a revisar. Ok. Y entonces un poco como los dos hemisferios cerebrales. Así Ok. somos. Así. Yo aporto un poquito la parte más diestra, más estructurada, más teórica, y Ceci ya les contará, pero aporta. Yo creí que yo era la estructurada. Sí, claro. Ah, caray. Ah, caray. No Tantos me años. saques de diferencia. Por Dios. Entonces, ahora, si yo no soy eso, entonces, ¿qué ¿Qué soy? soy? ¿Qué soy? No. Pues sí, nos dimos cuenta porque estudiando esto quisimos hacer como un tapete que era un árbol genealógico y una zurda y una diestra haciendo una obra, algo manual. La verdad que fue milagroso que no acabáramos peleadas y ahí entendimos que lo vemos desde muy diferente lugar lo que hacemos y nos complementamos. Y ha sido una maravilla porque no competimos la una con la otra, es como fluimos como un equipo y nos complementamos, ¿no? No compiten. No competimos. Que ella brille, yo brille. Ella, Es imposible competir. By the way. Aunque No. lo intentes, no hay manera. no, tampoco hay manera que yo sea tan estructurada. Sí, claro. Y que me aprenda palabras como no sé cuáles, todas complicadas que dice. Yo dije, vas a poner esa palabra, nadie la va a entender. Ahora imagínense un fin de semana con ella. Pues tratamos de hacer nuestras clases con testimonios, testimonios reales. Un ingrediente entre las dos ha sido el sentido del humor. El sentido del humor que aligera, porque cuando hacemos el trabajo, es trabajos muy profundos, la gente pone a veces su dolor, por lo general, temas que le tienen muy atorado, y tratamos de poner el sentido del humor y hacerlo en equipo, y contener al grupo amorosamente, pero con una parte de salir a la alegría, ¿no? De salir, ¿no? Y Ceci Ramos. Tú- Ceci Ramos. Es que no nos... No, claro, no te di tiempo, porque no soy, soy la estructurada. Pero nosotros te ayudamos. Ceci Ramos. él. Sí, no es por nada que estamos sentados como estamos sentados. Claro. Me imagino que tú eres el que no está estructurado. Yo, por supuesto. Quedó clarísimo. Yo estoy junto a la estructurada. Sí, claro, por eso quedamos así. Así estamos, Sí, todos sí. contenidos. Todos contenidos. O sea, Carmencho se preocupa mucho le llamamos 4x4, porque por lo general damos 4 sesiones en los fines de semana y le llamamos hace el 4x4. Y Carmencho está muy preocupada por la ortografía, todo, y yo estoy preocupada por las dinámicas. Ok. Pero ¿qué dinámica vas a hacer? Y Carmencho, pero nos falta esto. Y le digo, Permíteme que te corrija. Tú no estás preocupada. es cierto. Ella dice, el campo nos va a hablar. El Y campo es nos va a cierto, guiar. Y es cierto, eso hemos aprendido, ¿no? Sí, Confiar también en es el cierto. campo. Confiamos en Quiero el hacer una pausa. Platíquele a quien no está en Sepa este qué es el campo. movimiento, ¿qué es el campo? Porque aparte estamos me en- parece que es un regalo para cualquier ser humano entender qué es el campo. La desestructurada que lo explique, por favor. Es como el campo de información, ¿no? En una constelación familiar el campo es la información que rodea a todo el espacio en donde vamos a manifestar, digamos, el tema de la persona. Y ese campo de información, imagínenselo como un internet psíquico. Entonces, a partir de ese internet psíquico, la información se descarga y se muestra. Entonces, Ceci confía plenamente en que ella va a descargar lo que haga falta en el momento indicado. Y también es cierto. Entonces yo digo, sí, pero hay que llevar cierta guía, cierta índice, cierta estructura. Que podemos brincarnos, que podemos no dejar ¿no? alguna cosa y después se las entregamos a los grupos y podemos, pero así como llegar con solo el campo que te hable, a mí me da un poco más de susto que a ella. Sí, ella no, ella dice, no, el campo te va a hablar, tranquila. Entonces, bueno. ¿Son maestras? Déjame hacer la pregunta. O sea, si ustedes se presentan, nosotros, porque mira, déjame llegar porque es que mi cabeza camina así como así. Así camino yo. Entonces yo digo, a ver, una matemática y una ingeniera haciendo cosas El alma. del alma,
haciendo cosas de psicología, de psicoterapia, haciendo procesos profundos emocionales. Y entonces creo que eso pudiera romper para algunos de nuestra audiencia. ¿Cómo? ¿Pero qué no para eso necesitas nacer chueco? No, los chuecos acá. Resulta que aquí tenemos una matemática, una ingeniera, una psicóloga, un ingeniero Contador. terapéutico, contador, o sea. Entonces, ¿qué son? ¿Son maestras? ¿Así se presentarían como maestras? ¿Cómo se presentan al mundo? Si tuvieran que presentarse, ¿cómo sería? Pues por eso nos ha servido mucho la diestra y la siniestra, porque es como hemos juntado nuestras habilidades. De hecho, yo estudié ingeniería en sistemas, no terminé porque me casé, pero el primer libro que llevé en ingeniería fue Introducción a la teoría de los sistemas. Okay. Y este libro lo llevamos en la psicología sistémica. Si alguien me hubiera dicho cuando empecé a estudiar que yo iba a ser psicóloga, les hubiera jurado que no. Igual que yo. Pero la vida te lleva a donde puedes estar al servicio, a donde fluyes, a donde te hace congruencia. Carmenchu entró a esto de constelaciones totalmente convencida, o sea, totalmente. Y yo entré totalmente escéptica, porque decía, ¿esto qué es? Esto no, esto es una actuación, esto no funciona. O sea, también mi escepticismo sirvió y la confianza de Carmenchu sirvió y nos fuimos como platicando, entendiendo, hasta que yo me tardé en convencerme, ¿no? Yo cada vez que venía a Hellinger le decía, pues no, mejor vamos a un viaje, vamos a hacer otra cosa. No, y fue una chulada seguir al maestro tanto tiempo, ¿no? Porque también tuvimos un modelaje de maestros con alemán estructurado, pero también uno confiado en el campo. Sí, claro. También muy confiado en el campo. Entonces, cada quien, desde nuestro punto de vista y de nuestra visión, también nos sirvió la visión de matemática, de ingeniería, de sistemas, de que si mueves una cosa se mueve otra, como un engranaje, como un engranaje, ¿no? Si este chiquito se mueve acá y acá, ¿no? Entonces siempre muy lectoras las dos. O sea, no sé a quién quiero más, ¿no? Mis libros los quiero mucho, los queremos mucho. Si vamos a una feria de libros somos un problema, porque queremos libros, leer, siempre estudiar, ¿no? Entonces yo creo que esa sería un poco la respuesta, que la vida te pone en donde vas a estar feliz, porque estamos felices, y donde vas a poner tus dones al servicio. Así es, y como personas, yo creo que también tú lo has experimentado, ¿no? Es como quizás la contabilidad no necesita la psicología ni la psicología a la contabilidad, pero tú necesitas ambas. Claro. Por supuesto. Claro, entonces es un poco eso, como persona, como que necesitas ambas partes, ¿no? Claro. Una parte también como muy estructurada, que yo creo que es lo que funciona entre nosotras, porque los que nos buscan finalmente también tienen estas dos partes, una más desarrollada que la otra, pero al escucharnos a las dos partes están como cubiertas. Y de alguna manera las dos tenemos las dos partes, aunque ya nos polarizamos un poquito, pero creo que de alguna manera fluimos y llega el momento en que ya no, a mí también de repente se me ocurre alguna locura y ella también es un poco estructurada de repente. La detiene. Sí, claro, entonces, claro. Sí, es como una buena mezcla. Acaban de dar otra de las cosas que decimos, apúntenle. Estar en el lugar donde estás al servicio de algo más grande, ¿no? Esa frase como para que la gente le tome nota, ¿cómo sería, Ceci, otra vez? Estamos felices, o sea, cuando tú estás al servicio, la vida te pone en un lugar que hacer lo que haces no te cuesta trabajo, o sea, fluyes, lo haces, lo disfrutas. Y cuando ves, primero en este aprendizaje, ves los beneficios en ti, poner orden en tu sistema, estar en tu lugar, los ves y luego dices, bueno, lo quiero compartir. Lo quiero compartir, ¿no? Y cuando te empiezas a dar las clases o a tener pacientes, entonces dices, bueno, les está funcionando. Cuando te dicen, qué maravilla, esto me sirvió, wow. Entonces te vas sintiendo como, esto sirve, ¿no? Entonces nuestro objetivo es que esto se expanda, que sea para todos, que entre más consteladores haya, qué felicidad. Bueno, consteladores que estudien, porque también como en todas las profesiones, hay personas que nos difaman, porque hacen cosas... Necesitamos consteladores... Que lo hagan bien, como en todas las profesiones, ¿no? Entonces, no sé, nosotros somos vintage, llevamos muchísimos años, decimos, ¿cuándo? Estudiando esto. A ver, pero déjame nada más, perdóname, Soraya, una pausa. Yo las presentaría como maestras y como terapeutas. Sí, sí. Para quienes no hayan visto el capítulo pasado, hablamos mucho de constelaciones familiares con Sami. Entonces, si no la han visto, regrésense a un capítulo anterior. Porque nuestras maestras de constelaciones o configuraciones organizacionales, a mí me gustaría también que entráramos ahí. Obviamente
constelaciones familiares, pero también la parte de constelaciones organizacionales, que es como ayudar de esta manera terapéutica a empresas y organizaciones que también sufren. Pero bueno, perdónanos, Anita. No. Si quieres cambiamos el tema. Nada más yo quería como cerrar diciendo que esta parte de eres feliz cuando estás al servicio y para ustedes constelar y para nosotros en la parte terapéutica, pero para otro era la contabilidad y para otro, entonces nada más como checar realidad, estoy al servicio realmente, estoy en el lugar donde, me parece que es como la palomita, hablaban hace ratito antes de empezar de Víctor Frank, muy alineado a Víctor Frank, gozar la vida o está alineado al propósito de vida, que está alineado hasta el servicio, ¿no? Sí. Va. ¿Quieres cambiarle? No, realmente para mí son maestras y son terapeutas. Claro. Sí. Entonces, yo les recomendaría, si alguien se acerca conmigo y me dice, no sé qué está pasando, o la empresa está teniendo un tema, o no sabemos qué hacer con la sucesión, o mi papá y mis tíos se están peleando, en fin, entonces yo diría, si ya probaron algunas cosas y no les ha funcionado, busquen a diestra y siniestra. Sí, tuvimos la fortuna de conocer a Hellinger cuando empezó con pura familia, con puras constelaciones familiares. Y luego dio unos módulos o talleres de configuraciones empresariales, dando testimonio como también los principios que sirven para la familia sirven para las empresas. Entonces es una maravilla, y sobre todo en las empresas familiares, empezó por eso también Hellinger, si la familia está en desorden, se permea a la empresa. Si la familia dueña de la empresa está en desorden, se permea. Entonces empezó con unas observaciones que él decía, como comprensiones, y empezó a ponerlo en empresas, y es una maravilla también en las empresas. Porque cuando está en orden, él tiene el principio de Hellinger, que empieza, es decir, es primero el orden que el amor. Entonces te empieza a romper paradigmas, porque a todos, bueno, al menos a mí nos enseñaron que haz el amor, ¿no? Vive por amor. Vive por amor o con amor y el amor está bien. Y Hellinger El nos amor puso, todo lo va a poder. Primero el amor, ¿no? Y Hellinger dijo primero el orden. Entonces entendimos que un amor ordenado, y te vuelve en una empresa, un orden, ¿no? Una jerarquía. Entonces todas esas reglas se permean en la empresa y es como este engranaje que decía, que vemos en ingeniería, se mueve un engranito y mueves todo, porque es la mirada sistémica, ¿no? Todo está conectado. Todo está conectado. Entonces cuando las empresas ven que mueven un engrane que está atorado porque hay un desorden, entonces todo se acomoda, ¿no? Y como personas también, cuando tú en tu familia de origen ya estás acostumbrado a jugar cierto rol, a ocupar cierto lugar, cuando vas a otro sistema, tiendes a repetir ese rol y tiendes a repetir ese lugar. Entonces, a veces lo que en la familia todavía tienes un poco desordenado, tiendes a reproducirlo en la empresa, en tu lugar en la empresa, como empleado, como jefe, como lo que sea. Por decirte una cosa, si en tu familia te llevas mal con tu mamá, es muy probable que te vayas a encontrar una jefa con la cual no te puedes llevar. Ni de chiste. Porque tiendes a volver a ocupar ese lugar, aunque sea incómodo, pero conocido, porque eso es lo que psicológicamente hacemos todos, ¿no, Oscar? Es como algo que aunque no sea saludable, aunque no sea... pero ¿no? ahí es donde... Pero ahí es donde te vuelves a acomodar. Porque es el lugar conocido. Conoces. Claro. Entonces, es incómodo, pero ya sé cómo se siente. Pero ya sé cómo se siente y ya sé qué hacer. Y entonces estos patrones que se tienden a repetir tanto en la parte familiar o personal, que dices, es que siempre me encuentro el mismo tipo de novio, también es siempre me encuentro el mismo tipo de jefe, el mismo tipo de trabajo, que me vuelve a pasar lo mismo y me he cambiado 4 veces de trabajo y me vuelvo a encontrar. Entonces, ese tipo de cosas es la que a través de este tipo de configuraciones que tienen que ver tanto la empresarial como con la familiar, podemos descubrir cuál es el hilo conductor que hace que una persona se sienta cómodamente incómoda ahí, vamos a ponerlo cómodamente así. incómoda. Exactamente. Y aunque quieren no estar ahí, hay algo que hace que tienda a volverse a colocar en ese lugar. Claro. Alguien, por ejemplo, peleada con sus hermanos, se va a pelear con los de su equipo, con sus pares, ¿no? Alguien pelea. Entonces es como, siempre me toca el compañero más insoportable, y entonces, ¿no? Siempre. Entonces como que vas diciendo, ok, ¿cómo te tus hermanos? ¿Cómo están tus hermanos? Sí. O puede haber desórdenes en la familia, por ejemplo, a lo mejor el hijo menor es el que es director de la empresa familiar, por hablar de una empresa, porque al hijo mayor no le interesó, pero entonces el hijo menor tiene es como un jefe, como un que manda, pero el mayor
se enoja. Entonces se juntan los dos sistemas, ¿no? Tanto empresa como familia, o aunque no sea tu empresa familiar, pero llevas puesta la familia. O sea, es lo que decía Carmenchu, ¿no? La llevas puesta. Entonces, con cosas muy sutiles, porque Hellinger hacía cosas muy sutiles, movimientos muy sutiles, y con un pequeño movimiento, una maravilla, ¿no? Entonces ahí parece mágico. Pero Para quienes no entienden el movimiento desde esta mirada, ¿cómo le podríamos decir a gente que no está involucrada, como decía hace ratito Sorayita, con el campo? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué es un movimiento? Porque ahorita la gente debe estar pensando, lo van a correr. no. Lo van a correr. No, no lo van a correr. ¿Qué es un movimiento No, no. desde esta mirada para una empresa, como lo puede ser para una familia? ¿Cómo sería un movimiento? Un movimiento es la tendencia a ocupar tu buen lugar. Ok. En la familia, tu buen lugar es solo uno. Y en la Ok. vida tu lugar es solo uno. Que eso es al final del día lo que se busca a través de todo este método. Y se desprende que si tú encuentras tu buen lugar, entonces ya puedes poner el servicio porque se te hace fácil, porque es para lo que tú viniste, en fin, ¿no? Y en la empresa es lo mismo. A lo mejor si en la familia estás descolocado y en la empresa también, es recolocarte en aquel lugar desde donde puedes florecer, desde la mejor manera, poniendo todos tus dones y talentos al servicio de la vida, de la empresa, de la familia, de cualquier ámbito en el que tú te encuentres. Entonces, ese es a lo que nos referimos con movimiento. Los movimientos, claro está, cuando lo hacemos ya desde nuestra óptica, es con ciertas leyes, ¿no? Y con ciertas observaciones, ir haciendo pequeños ajustes, a ver dónde te vas sintiendo mejor, hasta que encuentras como el clic. Es como cuando en los antiguos radios, no sé, las personas que nos escuchan, si tienen edad suficiente, Algunos tendrán. Como estas vintage. para acordarse. Otras vintage. Otras vintage. Y si no, googleen, ¿no? Y si Sí. no googleenlo, lo Había que era, una vez. había una vez en la que los radios tenías que encontrar Había una perilla. en una Sí, perilla perilla. y le tenías que ir haciendo y haciendo Sintonizando. Hace interferencia. hasta que entraba, ¿no? Y yo eso es a lo que le llamo un movimiento en una constelación, en una configuración. Le vas haciendo movimientos pequeñitos, pequeñitos, hasta que del ruidito empieza a entrar la sintonía, el sonido, dices, ahí es. Y es cuando la persona se siente mejor, cuando la persona y todos los de alrededor dicen, Están "Ay, contentos, no sé qué pasó, claro. pero ya sentimos Claro. como que fluye, como que Está está bien. bien, En mi lugar. ahí ese es mi lugar, ahí me siento bien". Y es a partir de la prueba y del error, Ajá. encontrando como esta sintonía y este buen lugar para cada uno. Que en una constelación o en una configuración organizacional sería un poco como jugar con, bueno, ponte en el lugar de respeto, dale su lugar a las personas que tienen más antigüedad, Sí, claro. dale su lugar a los que son miembros de la familia, dale su lugar al que A los ocupa dueños. un puesto Claro. con una jerarquía. Es un poco como Más que darle su lugar, que parece lógico, porque dices, pues, si el organigrama ahí está. Ah, no, es Pero que el organigrama luego es puro cuento, ¿ah? Hay el organigrama real y el organigrama no autorizado por la empresa, ¿no? Ok. Que dice, sí, ahí está muy bonito, ahí está el organigrama, pero a mí me pasó en una empresa que estaba el mero director y llega el chofer y dice, se ponchó la llanta. Ujú. Y está el organigrama, ¿no? ¿Qué hacer? El departamento de mantenimiento, el departamento de no sé qué, pero se brincan todos, es un desorden. Y ese es el orden, ¿no? Es como seguir, ¿no? Seguir un orden, ¿no? Entonces, es como respetar el lugar de los que están. Por ejemplo, si llega alguien nuevo a una empresa, no puede llegar como el que sabe todo, aunque tenga un puestazo. Es como con respeto a los que están, que son los que saben. Correcto. ¿No? Que son los que saben. Llega el último, es como llegué al último. Es que la palabra al último no suena a perdedor, pero no, somos los últimos. Si hoy nos contrataron, somos los últimos en esa empresa. Y somos los que menos conocemos de esa empresa. Entonces llegar con ese buen lugar de entender al que dejó su lugar, respetar ese lugar, preguntar a los demás cómo está, no sentirte yo sé todo y no, porque entonces por eso hay un rechazo, porque no hay esa posición de aquí estoy. Puede ser humildad y reconocer, ¿no? Reconocer yo aquí soy el nuevo, no soy el que entiende todo. ¿no? Aunque seas el director general, Aunque seas el eres director. el nuevo. Eres el nuevo. Y como nuevo te toca un lugar y, Sí. y tendrás una responsabilidad. Ajá. Y eso no tiene que ver con tu lugar. Claro, Tu responsabilidad como director general será una con relación al chofer. claro.
pero tu lugar, y el chofer lleva 20 años ahí, Claro. tu lugar sigue siendo el último. Sí, sí, y vas entendiendo y vas tomando tu lugar y vas conociendo la empresa y no quiere decir que tengas menos función como con el chofer que lleva 20 años. También se hace por función y por antigüedad, por jerarquía. Entonces, como mucha claridad en los lugares. Por ejemplo, si alguien se va de un lugar, si alguien en una empresa corre a alguien injustamente, no lo liquida y contrata a otro, esa energía, o no sé cómo decirle, se queda en ese lugar. El nuevo lo siente porque ahí hubo una injusticia. O alguien que se va enojado sin que lo corra la empresa. Entonces es como decir, ok, agradezco que este lugar se quedó para mí, alguien dejó un lugar para mí, ¿no? Entonces como cosas que parecían que ilógicas, pero van teniendo sentido, ¿no? Y hay muchas empresas, muchos empresarios abiertos a este cambio y dicen, wow, sí sirve, esto sirve. Por ejemplo, entra un nieto a una empresa, vamos a decir, en el caso que nos tocó una vez, entra un nieto y se siente superior al fundador, porque está como así. Porque él tiene 2 maestrías. Porque él tiene 2 maestrías, nunca ha pisado la empresa o un poco nomás de visita. Entonces genera mucho ruido, se sacude todo el sistema. Porque además el que ya estaba en este puesto 30 años pensaba llegar a este puesto y llega el nieto de 20 y lo ocupa. Entonces genera un desorden. Entonces ver, sí, no quiere decir que el nieto no lo puede ocupar, pero en qué posición va, con qué actitud va, con qué respuesta va, y si se siente traicionado porque le habían prometido este ascenso. Entonces es como con mucha sensibilidad, porque toda la persona, mira, lo más sagrado que tenemos que es nuestra familia y nuestro empleo. Porque con el empleo o trabajo, con nuestra empresa, mantenemos a nuestra familia. Correcto. Entonces siempre entramos a los trabajos, tanto de familia como de empresa, es un terreno sagrado. No, qué lindo. es un terreno sagrado. Nos prestan lo más íntimo y sagrado, que es su familia y su empresa. Y entramos con este tacto y llegamos hasta donde ellos nos los permiten, porque los que saben de la empresa son ellos. Yo, por ejemplo, entré en una fábrica de alguien que hace tornillos, yo no tengo idea cómo se hacen los tornillos. Yo no voy a meterme en eso. Nada más puedo ver un poquito de si hay un desorden en las relaciones. ¿Para qué? Porque si hay conflicto en la empresa y en la familia, pues se llega a los empleados, se llega a los clientes. O sea, es como, por ejemplo, una pareja. Se están peleando y los que más se dan cuenta son los hijos. Aunque según esto nadie se dio cuenta, ¿no es cierto? Entonces, si se pelean los empresarios, los clientes están alertas. La competencia también. ¿Está más? La competencia también. Los proveedores están. O también pasa en una empresa que si se muere el dueño, los empleados entran en pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Van a vender la empresa? ¿Se va a quedar el hijo, la hija? Los clientes también, o sea, si yo me llevaba con el dueño. Entonces las empresas también son vivas, o sea, también tienen esta esencia. Esa parte de me viva. encanta. No sé, Vivas. ¿qué nos dirías, Carmencho, por ejemplo, para gente que pudiera pensar que esto es... están haciendo brujería o magia, esto es mágico? ¿Cómo podrías decir? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? La magia es como los procesos. Hellinger decía, a mí no me interesa explicarlo, a mí me interesa que ustedes lo observen, que lo experimenten y lo comprueben. Era como muy de a mí no me crean nada. Y nosotros somos como de esta misma óptica. Nosotros no estamos interesados en convencer a nadie. No vamos predicando. No, para nada. Es como algo a experimentarse y después de experimentarlo es que sabes que son leyes desde biológica. Todo esto tiene un sustento en la biología, tiene un sustento en la termodinámica, o sea, en todas estas reglas que se observan en la física cuántica y estas reglas que se observan en otros sistemas, tanto abiertos, cerrados, vivos, no vivos, se observan también en las familias y se observan también en las empresas. Entonces es poner todas estas reglas al servicio de colocar, entender y ayudar, ¿no?, a que todo funcione como estos engranajes que decía Ceci, de mejor manera. Entonces son leyes, y Hellinger era muy claro en esto, no es una opinión personal, es una ley a observar y a aplicar. Entonces dentro de todo no es tan mágico una vez que conoces estas reglas que operan en los sistemas vivos. Entonces... Si no es el sexto sentido, es un conjunto de guías Claro, que se que ponen dice. en práctica. Claro. Así es. Y por lo general te llaman cuando ya no saben qué hacer. Ya está el problema. O sea, ojalá fuera preventivo, ¿no? Pero cuando dicen, bueno, ya probamos todo esto, pues que vengan a ver qué
A ver qué hacen, ¿no? Que vengan a ver qué ayuda. A ver. Me qué? decían el fin de semana, ¿y tú por qué no te espantas de esto que están platicando? No, porque yo he visto cosas peores. Me dicen, pues no que eres terapeuta. Le digo, sí, pero conmigo vienen cuando ya no hay ya no hubo una solución psicológica, un poco Claro, física, sino que ya no claro. sabemos cómo explicarlo. Sí, Ya no hay sí. como un campo, Así es. otro espacio que me pueda dar una explicación. Aquí la voy a encontrar. Así es. Y es que esto es como un orden. Lo biológico viene primero. Y esto es como cuando vas a terapia. Si tú tienes un síntoma y puedes ir con un médico, el médico te puede dar un tratamiento, ya no te compliques más la vida. Ya con eso tuviste suficiente. Pero Claro. si el síntoma persiste, ya puedes sospechar que a lo mejor tiene un origen más psicológico, Emocional, más de sutil. otro Entonces ya lado. mejor ve a terapia y explora un poquito más si no será algo psicosomático. Claro. Y si aún después de eso persiste, te tienes que ir a una capa más amplia, que entonces ya empiezas a ver esta parte más sistémica, porque igual que hay un inconsciente personal, hay un inconsciente colectivo, y venimos heredando también de nuestras familias, de nuestros linajes y de nuestro colectivo al cual pertenezcamos, ciertos patrones y ciertos temas que también nosotros al heredarlos nos influyen y nos empujan a tratar de darles una solución diferente a las que le han venido dando otras generaciones y no han podido completar. Entonces, desde ahí es desde donde cada vez un sistema más amplio es más complejo y tiene ciertas reglas que en algunas cosas son parecidas a las anteriores y en algunas cosas son muy diferentes a las anteriores. Entonces, ahí es donde vamos viendo cada vez sistemas más amplios de pertenencia. Digo, Hellinger constelaba países. Sí. No sé si los llegaste a ver, pero No, bueno, pero- por ahí, si ustedes Vean son curiosos, en YouTube. búsquenlo y googleenlo, como dices, y en YouTube. Y fue nominado al tienes. premio Nobel por esto, ¿no? Entiendo. Pues sí, no, o sea, como que fue muy confuso, ¿no? Sí, Fue confuso. y consteló a la bomba atómica. Yo le vi una constelación de la bomba atómica. Es decir, ella se metía cada vez con sistemas Más mucho claro, más claro. complejos, más amplios. Más robusto. Más más robustos. robustos, pero que van siguiendo un poco las mismas reglas, pero al ser un colectivo más amplio, claro que es más complejo y energéticamente pues más potente y más fuerte. Entonces, yo creo que esto es lo que nosotras vibramos porque lo conocimos durante muchos años y con eso se te va formando una visión mucho más amplia que te va dando como Más la perspectiva. facultad de comprender. Él hablaba de ampliar la mirada. Ampliar. Entonces, en lugar de ver un problema solamente así, lo vas viendo así y luego lo vas viendo así y luego lo vas viendo así. Y esa mayor amplitud te va permitiendo ver, ¿no? Pues cosas que no se ven desde esta mirada o desde este Claro, piso, ¿no? Hay y otra- diferentes posibilidades. y más sí. posibilidades, ¿no? Otra autora dice que es como verlo desde el primer piso o desde el segundo La piso o desde perspectiva el que vas penthouse. Claro, Desde por el supuesto, pensamiento. tu Es perspectiva decir, cambia completamente. Y no es que no esté ahí desde el principio, sino que Solo que cuando no lo lo ves ves. desde aquí, no lo alcanzas a ver y la perspectiva se va ampliando cada vez más y cada vez más, hasta que desde el penthouse es obvio algo que no veías desde el primer piso. Claro. A mí me encanta no sé ahorita qué piensas tú, pero a mí me encanta esta concepción de que las empresas tienen alma, Sí, eso lo ¿no? dijo Hellinger. Que, y a lo mejor ese es un concepto que para quienes nos están escuchando, que son empresarios o que trabajan en una empresa, ¿Qué cuesta? es ¿cómo sería esta alma? Porque hablamos del inconsciente colectivo, ¿no? Pues el inconsciente colectivo es como un alma, ¿no? Que nos Claro. involucra Una a todos, energía ¿no? fuerte. La familia tiene su propio Inconsciente. pues su propia conciencia, ¿cómo le llaman? Su propia alma. Sí, Su propia- Ok, las empresas su propio también. campo. Sí, sí. Ándale, es como su La- propio las espacio em- en el campo. Claro, las empresas nos nutren, es la empresa, Mm. nos nutre, tienen como energía femenina de nutrirnos, de nutrirnos. Entonces tienen un alma de que quieren por el bien de todos. En tantos empresarios que hemos visto hay dos constantes. ¿Qué quiere un empresario? Que la familia se mantenga unida, si es una empresa familiar, y que siga por generaciones, y que dé abundancia, y que dé el servicio. Eso es lo que quieren, o sea, es una empresa que va a nutrir, que va a dar. Entonces los empresarios te llaman, pero también es como hacerles dar cuenta que es un traje a la medida, porque no hay una receta. Empresas, cada empresa entras a los valores de la empresa, la misión de la empresa y te pones en sintonía con eso, ¿no es cierto? Mm. Y al principio parece que desordenas. Para ordenar un closet o un cajón,
primero desordenas, ¿no? Sacas todo, de esto lo tiro, esto lo regalo, esto lo guardo. Igual en empresas, parece al principio que estás desordenando, ¿no? Y no, desordenas para poner orden. Entonces, como que la empresa entienda, o el empresario es como, estamos poniendo un poco orden. Y sí, a veces el concepto de alma suena muy como, no viene al caso aquí. Como no viene esotérico. Al caso, como esotérico. Entonces, bueno, ok, nada, no le ponemos alma, le ponemos energía, la palabra que quieran, pero sí tiene un alma la empresa. ¿Cómo lo he visto yo? Cuando hay una muerte en la empresa, cuando se muere, por ejemplo, el dueño. Claro que la empresa está triste. O sea, se siente triste, o sea, Porque es lo que se percibe. Porque es lo que se percibe. Entonces las empresas está triste, está en un cambio, o cuando hay una sucesión, o cuando quiebra. O sea, todo esto, o cuando entra alguien nuevo, o cuando las dividen, todo eso se siente. O sea, hay una sensación, ¿no es cierto? Cuando es comprada. Cuando es comprada, dividida, el miedo que entran los empleados de cualquier nivel, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces la empresa sí tiene un alma porque nos mantiene en la vida, Y es muy bonito entrar respetando esa alma que nos mantiene en la vida, porque sí, lo vas viendo, como decía Hellinger, ¿no? Lo vas constatando, lo vas observando, vas diciendo, sí, está viva, la empresa está viva y nos da vida, ¿no? Wow. Y habrá gente muy escéptica que diga no y se respeta. Habrá gente que entra, como yo, de a poquito y dice, ok, sí va funcionando. Y habrá gente que no, o sea, como para todos, ¿no es cierto? O el momento adecuado, ¿no? Nosotros trabajamos con unas empresas que eran como 25 franquicias, por así decirle, y 2 no quisieron, no querían. Y al final ya quisieron, porque vieron los resultados, ¿no? O sea, entonces dijeron, no es obligatorio este proceso, eran empresas familiares, y al final dijeron, no, sí, porque ya empezaron a ver los resultados. Porque a veces la empresa está como detenida con alfilercitos, como algunas familias, ¿no es cierto? Como muchas familias. Como no le muevas al alfilercito porque se cae todo, o sea, o como dice Carmencho, ya estamos acostumbrados a estar así, y así estamos, y pues le mueves y al principio pues es un cambio que te genera susto, ¿no? O que dices va a crear conflicto, ¿no? O disgusto. O disgusto, ¿no? Entonces dices, wow, qué maravilla que puedes hacer. Pero claro que hay momentos de tensión, que en el desorden dices, ay, ¿va a aguantar la familia o la empresa un poco de desorden? Y sí, salen adelante porque su mirada es al servicio. Una empresa que está al servicio es como, sí, necesito esta ayuda, sí, o como una familia que dice, sí, alguien está lastimado, sí, ayúdenlo, sí me entiende. Entonces hay empresas más abiertas, empresarios más abiertos, más cerrados, y a veces se sorprenden, ¿no? Como este caso que les cuento, ¿no? Que estos dos no querían esas dos, y de repente, pues sí, porque vieron los resultados en las otras, que al principio sí entras a empresas como a familias, más abiertas, más cerradas, y tú entras con el respeto de a donde te permita la empresa y hasta donde la empresa quiera recibir poner orden, porque a veces con un pequeño movimiento se acomodan muchas cosas. Y nos platicaron alguna vez, y lo acabo de poner en práctica el jueves pasado, que a veces no es un movimiento, a veces es una conversación. Sí. Me tocó estar con una persona en una empresa y me platicaba, y una conversación de 40 minutos, no fue mucho. Terminamos de platicar y me dice 2 horas después, acaba de decirme que me vende su parte. Pues estamos platicando esto. Y 40 minutos después le digo, es que tú estás ya consciente cuál es tu lugar. Ella tomaba su lugar en su negocio, y era todo lo demás, estaba esperando el campo para que ella dijera, sí quiero ser esta posición o este rol, que ya soy, pero no lo tomo. Y todo lo demás fluye. 120 minutos después, o sea, es una cosa impactante. Yo le llamo momentos de la verdad, que lo aguanta el empresario, lo aguanta la familia, y es un momento de la verdad. La verdad a veces duele y sana. Sí. Son momentos de verdad. Y lo que quería decir es que realmente las personas, como tú decías, Oscar, que hay personas que pueden decir, híjole, como que esto a lo mejor llevarlo al negocio no está tan padre. Pues no tienes que poner a todo el negocio a hacer como aquí una representación, o simplemente es una conversación. Un movimiento no implica que la gente se mueva, un movimiento implica una toma de conciencia. Así es. ¿No? Y eso hace, justo esa toma de conciencia va a abrir el campo de las infinitas posibilidades para que llegue la correcta para ti, para tu familia, para la empresa, para los colaboradores, para todos los que estamos involucrados, ¿no? Así es.
así es. Qué belleza. Y estas conversaciones difíciles y estos movimientos pueden ser inclusive desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. Es como en una familia, si la conversación la tienen los papás, pues el impacto en la familia es mucho más fuerte que si la conversación está entre los hijos. Claro. Y en una empresa es lo mismo, si la conversación de la que La tú hablas dueña o el está dueño. entre los dueños, esa conversación y ese pequeño movimiento, aunque sea interno, solamente en la conciencia de la persona, va a tener un impacto inmediato en todo lo demás, que si la conversación está entre pues, gerentes o entre empleados de otro nivel. Entonces es dependiendo de la jerarquía, por eso este orden del que hablabas hace un ratito es tan importante, lo necesitas respetar y lo necesitas comprender para saber el impacto que tiene esa conversación o ese movimiento dentro de la empresa o dentro de la familia. Sí, claro, a veces nada más es el trabajo, por ejemplo, en el equipo de ventas. Y te dicen nada más para ventas, ok, para ventas, pero se dan cuenta cómo se permea, Claro. porque es un sistema. Claro, y a veces, porque es un engrane que sistema. dices. sí, y además, a lo mejor es solo lo que necesitaban. Oye, y a mí ahorita, perdóneme, pero mi reflexión es como de esto de que el alma de la empresa, pero me regreso a lo que decían, pues está viva. Y eso a lo mejor a la gente que nos escucha le empieza a caer por ahí. Todos estaremos de acuerdo que cuando nace una empresa y nace a la vida. Claro. Y con esta reflexión está viviendo. Y con esta misma reflexión, cuando la empresa va creciendo y se va haciendo más compleja y se va volviendo. Y esto es lo que le va dando esta forma de tener un alma o tener una conciencia colectiva que la va formando y la identifica, como aquel que trabaja en una empresa y se pone la camiseta, lo que se está poniendo es esta conciencia sobre sí mismo. Claro, claro. Y luego un poco hacia la otra reflexión, hace unos días tuve una conversación con una paciente y esta paciente vive en un país, y seguramente nos va a escuchar, saludos a Steph, vive en un país diferente y en una de sus conversaciones que alguien se interesó por lo que ella leía y veía, le regaló el libro de Este dolor no es mío. Este dolor no es mío. Y después de unos días, unas semanas, le dijo que se le parecía un poco estúpido. Lo que hubiera gente repitiendo patrones que no entendía el ¿Cómo libro. estás? Le dijo Estefan. No, yo le dije, mira, dale tiempo, seguramente si leyó algo, probablemente Una semilla. en un espacio diferente va a decir, va a ver a su tía o a sus sobrinos o a sus propios hijos repetir cosas y a lo mejor le brinca un canal por ahí. Pero finalmente, pues esto pasa en todas las familias y también pasa en las empresas. Empresas que por Repiten generaciones ciclos. van repitiendo ciclos que no necesariamente les pertenecen a esta generación. Sí, y aparte es el momento oportuno, cuando la empresa o la familia pide ayuda. Cuando la empresa o la familia dice, ya, estamos atorados en algo, o no. Entonces, No, bueno, es el mejor momento para ayudar a alguien cuando pide ayuda. Cuando pide ayuda, claro. Sin Pero duda a veces, alguna. y además una cosa, podemos pensar que necesita algo y la empresa funciona. Y la empresa funciona. Y nosotros, pues, qué maravilla, funciona. Y es cuando te dicen, se están peleando. Trabajamos más en empresa familiar, pero bueno, en otras empresas como nos modeló Hellinger, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho en esta relación, cómo se lleva no sé, si hay un pleito, se pasa, como que se permea. Si hay una injusticia, se permea. Y se va bajando, ¿no? Y se va Incluso en bajando, se va jerarquías. bajando. Si hay un enojo, o sea, si yo veo que al que le prometieron un puesto se lo quitan y yo estoy en un nivel esperando otro puesto, pues se permea, como diciendo en dónde estoy, ¿no es cierto? Correcto. O si yo veo que sí hay premios, sí me dan lo que me prometen, pues me motivan, ¿no? Y también algo importante, los empresarios tienen una relación muy cercana con el riesgo, es lo primero que nos hacía ver Hellinger. O sea, un empresario invierte su patrimonio, pone en riesgo su patrimonio, su trabajo, cuando invierte en una empresa. Y una empresa no te puede dar de comer luego, pues porque es una bebé empresa. Es una bebé empresa, entonces también es respetar los tiempos de la empresa, ¿no? Y también poner unos límites, como en todo, pues no es la caja chica de la familia, ¿no? Por ejemplo, para todos aquellos que nos están escuchando. Sí, claro, la empresa tienes que tener unos límites, una estructura y luego es profesionalizarla, ¿no? Va creciendo la empresa. Y también hay emporios, ¿no? Que ya nomás es como tomar esta área, que en esta área hay un conflicto. ¿Qué está pasando? El nuevo se siente como el más importante, o sea, ¿qué está pasando? Y es un poco este momento de la verdad que a veces causa tensión. A veces es como la resistencia al cambio y cuando todo se acomoda ya,
todos estamos contentos, todos estamos seguros y fluimos en la empresa. Sí, Qué padre. Sí, sí. Hemos visto buenos resultados, o sea, no es nada más de la lectura o de los cursos que tomamos. Cuando hemos Ya visto son buenos años resultados, de resultados. se notan. Se Ya somos nota. años, ya somos No, años. las recomiendan y sin duda alguna las empresas que han pasado por procesos como estos han encontrado un camino distinto. Sí, en ese proceso que te digo de desorden, yo decía, ay, nos van a regañar, se van a enojar. O sea, y sí genera como cuando te das cuenta Caos. también en tu proceso personal que dices, sí, en esto lo cambio. Voy a tener que hablar con ella. Voy a tener que hacer este cambio, esto. Y claro, hay una resistencia y es respetar hasta dónde, el momento, el tiempo. Y hay lugares en que todo fluye más fácil y está bien y otros lugares es lo que necesitaban, ¿no? O sea, no tratar de que como trabajé en esta área de ventas, quiero trabajar en compras. No, si con eso fue suficiente para la empresa, suficiente. O a veces solamente como tú, hablando con el dueño. ¿No es cierto? ¿No es cierto? A mí se me hizo algo así como que yo, lo hemos platicado, como que la duda, yo no estudié constelaciones para ser consteladora, pero cuando veo que me funciona es como un poco lo que Una dices. maravilla, claro, El claro. mundo necesita. Y ahora que hacemos organizaciones, pues desde un principio empieza a fluir esto y ahora que lo veo es como, híjole, Dios es tan bueno que te pone a alguien sentado a un lado de ti que necesita esto y que aparte te dice, oye, ¿qué crees si funcionó? O sea, no hay Claro. manera. No hay manera de Para que mí no ya lo no hay vean. manera que Sí, ya no lo claro, vea, ¿sí me así explico? Es es. un regalazo. Oigan, y un poquito, o sea, la estructura. Platícanos. De ustedes, porque ya nos platicaron un poco, pero ¿Cómo llegaron? nosotros siempre decimos, oye, pues nadie tiene un despertar echándose un daiquiri en Cancún. A estas cosas. ¿Cómo es que llegan ustedes La vida a de esta, por ejemplo, Carmen Chu y luego Ceci? ¿Cómo llegas a esto? O sea, ¿estabas buscando algo? ¿Qué querías hacer cuando de repente de matemática terminaste de terapeuta? ¿Qué pasa? Nos ¿Qué pasaba en tu distrajimos. vida? Porque Muy buena yo estoy historia. seguro que nadie de nosotros había planeado esto, No, ¿no? no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde se rompe que te encuentras? La vida te va llevando, Sí. ¿no? La vida te va llevando. ¿Hubo A mí algún momento así Me de... llevó por traducirle textos a mi mamá del inglés al español. Ok. Entonces mi mamá estaba estudiando desarrollo humano y todos estos temas y empezó con textos en inglés que ella medio chapurreaba el inglés y no les entendía y empezó, Carmencho, tradúceme esto, y yo al traducir me empecé a picar muchísimo, entonces le empezaba a decir, oye, aquí dice que esto y esto, y explícame, y bueno, me empecé a picar. ¿Tu mamá era tanto. psicóloga? No, mi mamá empezó en desarrollo humano. en desarrollo humano. Sí, Ok. sí. No, mi mamá es de la generación de que no estudiaba la mujer una carrera, entonces ya que mi hermano el pequeño entró a la escuela, ella entró a un instituto de desarrollo humano y después empezó a estudiar a Jung y entonces ya también ella empezó como a explorar un poco más y ahí es donde los textos ya venían mayormente en inglés y pues ahí fue donde yo decidí después de la licenciatura en informática hacer la maestría en desarrollo humano. Entonces tú entras por desarrollo humano, pero no entras por una crisis personal. ¿O hasta ese momento no había habido una crisis? Sí, claro, yo he estado en terapia desde los 18 años. Ok. Sí, Ha habido claro. varias. Sí, claro, desde los 18 años yo he estado en terapia siempre, ¿no? Ininterrumpidamente, pero periódicamente sí. Ok. Es como un algo que después de probarlo sabes que te ayuda, te centra, te ordena. Es tu mantenimiento. Claro, es un mantenimiento. Y ya que recurres una vez a ello, pues ya como que sabes que te hace bien. Es como el ejercicio para los que son muy de ejercicio y de disciplina. Es como algo que ya es parte de ti. Y así fue como fui llegando a diferentes, ¿no?, terapias y cuando encontré las constelaciones familiares, ahí sí como que dije, es como una terapia que integra muchas terapias, ¿no? Es como un tipo de terapia muy sanador, muy integrador, no se fija en las etiquetas diagnósticas como otro tipo de terapias, no está buscando... No está buscando diagnosticar a alguien. No está Etiquetarlo. ni etiquetarlo, ni diagnosticarlo, ni curarlo como tal, sino que es como una forma en la que ha encontrado ese sistema de funcionar
que probablemente si está viendo algún síntoma, alguna incomodidad, no es la mejor manera. Siempre la manera de funcionar es sabia, no siempre es sana. Entonces es sabia porque sigue funcionando y han encontrado esa manera de preservar la colocarse vida. y preservarse y seguir funcionando. Y a veces hay una manera igual de funcional y además más saludable. Entonces ese es, digamos, el pequeño ajuste, el pequeño movimiento que incorporamos a esto. Entonces a mí se me hace un enfoque de reconciliación, un enfoque ¿Qué de año orden. era? Perdóname. Sí, sí. No estamos tratando de... Estamos Todos como- somos vintage, pero por ejemplo, es que quiero como que la gente Claro. se identifique qué mundo estabas viviendo Sí. cuando, Empezaste digo, el desarrollo humano, si por ahorita El desarrollo humano. llama la sí. atención, No, antes era No, así. antes En el eras una 89 supervanguardista. empecé yo en el 89, fíjate, en el 89 empezaste a ver desarrollo esto, humano. el desarrollo humano. Y en el constelaciones, 99. 99. O sea, mucho más cerrado de lo que es ahorita. Mucho. O sea, somos primer generación, Oscar. O sea, O sí. sea, terminamos de graduarnos y al siguiente semestre ya éramos maestras de la segunda De la segunda generación. generación. Claro, Porque no claro. había maestros todavía. Oye, y déjame, nada más voy a regresar porque me gusta hacer una anotación aquí. Yo entiendo estas profesiones que necesitan diagnosticar, porque si no diagnostican no saben qué hacer, Claro, que sigue para claro, adelante, ¿verdad? claro, O sea, claro. primero tienen que ponerle una Es etiqueta un o método. marcarlo, es un método. Aquí no necesitamos diagnosticar o no nos fijamos en el diagnóstico, nos fijamos en todo lo que sí está pasando. Sí. ¿Sí? ¿Podría En decir? los De alguna síntomas, manera sí, en en los lo síntomas. fenomenológico, Claro. que es Ajá. observar lo que está sucediendo, tal como está sucediendo, y eso es lo que te va marcando un poco el rumbo de hacia dónde seguir. Y las etiquetas diagnósticas tienen su función. Sí, claro, ¿no? Sobre todo es ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. ¿De qué estamos Claro. hablando? ¿No? Claro. Eso es lo que yo le veo como herramienta muy saludable a saber de qué estamos hablando. Pero una vez que tú más o menos, digamos, le pones una palabra, tú ya puedes prescindir de la palabra y entonces irte al contexto de Claro. lo que está sucediendo alrededor y colocarlo en el mejor orden. Por eso una imagen inicial puede ser muy diferente en una constelación. Entonces tú vienes y dices, esto está aquí, y esto está aquí, y esto está acá. O puedes empezar aquí o acá, o por eso nosotras podemos trabajar, porque si puedes empezar por aquí o empezar por acá, no importa. Lo que importa es que la imagen final siempre es la misma y es Claro. una. Y Y lo hemos entonces en el comprado. 99 te pones a corretear a Hellinger. O no, ya venías Sí. correteándolo. No, ahí lo lo conocimos. conozco. Ujú. Ok. En ese momento llega... Y así es donde tú ya entras Ya. y ya no te has 100% salido. convencida. Yo sí, yo en el momento 27 años. encontré esto, yo sí dije, de aquí soy. Yo sí, inmediatamente dije, wow, hay que tener como una especie de mirada, de feeling sistémico para conectar. La primer constelación que yo vi en mi vida, cuando era muy didáctica en ese momento, y entonces preguntaron, oye, y entonces, ¿quién sería quien está viendo a esta persona? Y yo dije, no, el abuelo. O sea, lo vi, como que dije, wow. Hazte de cuenta que tuve como esa comprensión de, después de visto todo el mundo es listo, ¿no es cierto? Después he visto todo el mundo has visto. Qué bonita Entonces, frase. Sí, ya claro. cuando lo ves, pues ya Dices, es claro. obvio. Ah, Ya es obvio después de que lo viste. Y es un poquito lo que vemos nosotras en las constelaciones familiares o las empresariales también. Después de visto, es obvio. Sí, claro. Ya cuando lo haces ver y dices, entonces es como para todos, claro, eso era. eso era. Claro, claro, claro. Y entonces, déjame, ahorita vamos con Seti. Pero entonces, en el 99 te pones a corretear a Hellinger. ¿Y este era tu main objetivo de vida? ¿Esto era tu objetivo de vida? ¿O seguías haciendo otras cosas y o ya dijiste, no, a la goma todo lo demás, yo me voy a ir de consteladora? Es como una mezcla, ¿no? Porque yo empecé a incorporar mis otros enfoques terapéuticos a las constelaciones. Ok. Yo, de hecho, con los que estudié, tenían toda esta formación en bioenergética y en psicoterapias corporales. Y entonces, en aquel entonces, ¿no? Se interrumpió Había la constelación
se hacía un trabajo de descarga bioenergética, por ejemplo, porque veías la estructura corporal de la persona que estaba constelando, se interrumpía y se hacía como una descarga bioenergética, y luego regresabas y entonces el ritual a lo mejor de la constelación fluía mucho mejor. Después, entonces, estas combinaciones entre diferentes enfoques terapéuticos, sobre todo al principio, pues era como empezar a ensayar y empezar a decir, pues esto se puede combinar bien, esto con esto. Yo venía de una... ¿Desarrollo humano de Rogers? De Rogers, es lo que te iba a decir, muy rogeriano, muy rogeriano, que al principio yo decía lo no directivo de Rogers, y al principio las constelaciones eran muy directivas. Entonces yo sí empecé ahí a hacerme como un cortocircuito. ¿Era muy directiva? Muy, sí, claro, al principio yo le llamaba Brujen. Sí, Ok. claro. Alemanas, o sea, Sí, Ah. completamente. El hombre por ¿Es eso- esto? a la derecha, el hombre Por la eso para mujer mí va a no. la izquierda. Tú colócate aquí y dile no sé qué, y tú colócate acá y Tú tú imagínate. Y yo decía, Y Ceci le daba el... no, yo decía, eso no Se hacía sirve. unas bolas terribles. Nunca supo la derecha y la izquierda y todas esas cosas. Como zurda, la pobre sí se las ve. Sin embargo, con el tiempo, cada vez fue menos directivo. Sí, sí. Porque Y ahí empecé a gozar la vida. Sí, claro. Y a partir, ¿no? Que lo nombramos muchas veces en los talleres, a partir de que Hellinger va a China, y en China está prohibido al parecer hablar de los ancestros. Entonces empieza a constelar en silencio. Y al constelar en silencio, pues no puede dirigir. Y la constelación empieza a dirigirse a sí misma un poco. Y es cuando le empieza a descubrir estos debe ser muy movimientos interesante. del alma, ¿no? Como se llamaba al principio. ¿También eres gestal? No, tú no eres gestal. No. Ok. No. Tuve mis materias de gestal, pero la formación como tal nunca la hice. Entonces, ya después, con el tiempo, por lo menos para mí, se reconcilió muchísimo con lo no directivo de Rogers, que a mí me encantaba y yo venía de esa formación, porque al final del día pude también combinar esa parte una vez que las constelaciones se les permite, ¿no? Fluir. Dejarse tomar por el movimiento, como se le llama, y fluir hacia donde la misma constelación te quiera llevar. Claro. Qué belleza. Ceci, ¿Qué ¿tú tal? cómo llegas aquí? Dices, ¿cómo es? Yo era ingeniero. Y luego... No, acabé la ¿Saliste? carrera. Ok, te casaste. Me casé y entonces después de que nació mi tercera hija, mi plan era, cuando ya se fuera a la escuela, yo me iba a acabar ingeniería, ¿no es cierto? Pero tuve un parto muy difícil. Y entonces yo dije, lo que vaya a pasar aquí, yo voy a hacer algo bueno con mi vida, porque fue como un parteaguas, ¿no? Contactar la muerte fue un parto Ok. difícil, entonces fue un parteaguas. Y yo era como- Ese es tu punto sí, de... mi punto de partida. Ok, tu Entonces punto de quiebra. mi mamá, yo era como su agenda telefónica. Entonces mi mamá me hablaba y me decía, estoy después de ese parto, no me acuerdo, mamá. El teléfono, no me acuerdo. Dijo, no, pues yo la meto en una escuela a estudiar porque esta ya se le borró el cerebro, ¿no? Entonces me metí a desarrollo humano. Entonces también mi mamá me mete. Y yo dije, aparte me dijo, ya lo pagué todo, ¿eh? Te metes y yo, ok. Pues vas todos los jueves, ok. Yo me quedo con ¿Esto tu es bebé. en el 80 y tantos? No, en el 91. 91. No, pero después que Germencho, en el 91, ¿no? Que nació Ana Mari, que todo pasa así. Y entonces yo dije, bueno, si mi mamá lo pagó, pues yo voy y empiezo a estudiar desarrollo humano. Y yo entré diciendo, nomás de observadora, esto no es para mí, yo voy a estudiar ingeniería en sistemas, que es lo que me Espérense gusta. tantito y al rato me voy. Nomás es como para darle gusto a mi mamá y todo. Y me empezó a llamar la atención. Yo dije, bueno, pues está bien, me va sirviendo, pues yo venía muy tensa emocionalmente de este parto tan difícil y empecé a estudiar desarrollo humano, me empezó a gustar, ¿ok? Y de repente dicen, va a haber una clase de tanatología. Y yo dije, ¿quién estudia la muerte? Yo. O sea, Porque me dijeron que no, entonces lo sí, estudié. claro, me dijeron, no. Pero yo decía, ¿de verdad quién se va a meter a eso? O sea, no. Y uno de mis maestros me dijo, Ceci, métete, te va a servir, no para que tú, para ti te va a servir ese contacto que En tu tuviste con la proceso. muerte, en tu proceso. Y en eso me dicen que entra la hermana de Carmencho, que es mi amiga del alma, que en paz descanse, mi querida Lourdes, y entonces me metí a tanatología, ¿ok? Yo dije, bueno, voy a hacer mi obra social. Y porque- voy a estar con mi amiga. y voy a estar con mi amiga y con su hermana, ¿no? Y voy a estudiar tanatología. Y te voy a contar, es que ahí llegué a constelaciones. Íbamos a un hospital, muy duro de ir a ese hospital, porque era enfermos terminales, pero con mucha pobreza. Entonces, todas mis compañeras, menos Lourdes, que no iba al hospital, todas podían ser mi mamá, todas eran más grandes que yo. Todas podían ser mi Sí, mamá. todas estudiaban tanatología ya grandes, ¿no? Y yo era la más chica. Entonces, entrábamos en una puerta giratoria y yo creo que el policía me estaba esperando porque yo me volví a salir. Entrabas a la puerta y te regresas. Porque me daba mucho miedo, porque me daba mucho miedo la muerte, me imponía mucho la pobreza de ese lugar, el olor a muerte. O sea, el policía estaba esperando que yo...
Y entonces yo subía con mucho miedo. Acompañar, se moría mucha gente. Y yo decía, Dios, ¿de verdad? O sea, sí llegabas a entrar. Sí, pero me volví a salir. O sea, me volví a salir. O me buscaban en el hueco de la escalera, porque yo decía, es que aquí huele a miedo. Es que me impactó mucho la pobreza, mucha pobreza, mucha frialdad de los que cuidan el hospital, y lo entiendo, porque si no, ¿cómo sobrevivirían? Pero entonces yo un día que salí a tomar aire, me siento así, y llega yo creo que era un albañil, y llega y le dice, vengo a ver a mi esposa. No, pues ya, dice el trabajador social, pues ya, no, hace 15 minutos ya no pasas. Entonces ya se fue la trabajadora social y yo le dije, pues toma mi pase. Yo me estoy asfixiando. ¿Qué le sirve más a la señora muriéndose, ver a su esposo o verme a mí? Y yo no quería, para mí, es que era muy doloroso, o sea, yo Que decía, vea el esposo. pues sí, entonces yo pues, le di la tarjeta al esposo. Entonces, claro, la trabajadora social se enojó, porque bueno, se presta a pensar si yo la vendía, la rentaba o algo. Entonces yo decía, ¿qué le va a servir más? Entonces se pasó la voz entre los familiares. Ok. Que había una muchacha Esa con cara de susto. que tenía pánico de entrar. Mira, Sí. fíjate en la puerta. Si está dando vueltas, a ella se la pides. Y yo salí a tomar aire. O sea, es que olía a miedo. Perdón. Olía a miedo. A miedo, o sea, era mi sensación. Aparte yo llegaba a mi casa con una bebita y 2 niñas más, casi me desinfectaba. No sabía existido la pandemia, pero a mí me daba mucho susto contagiar a mis hijas de algo. Entonces yo dije, aquí no fluyo. Aquí no soy. Entonces, estando ahí, yo dije, yo necesito una terapia. Estando ahí, prestaba mi pase, pero toda la familia me apapachaba a las familias. Y platicaba con la esposa, con el viudo, con la mamá. Entonces, yo estaba en la salita de espera platicando con las familias. Entonces, yo fui con la mamá de Carmencho y le dije, yo necesito una terapia familiar para poder ayudar a las familias, porque a los moribundos realmente yo no sirvo para eso. O sea, no sirvo. No sirvo de ese lado de la En cancha, ese de este lado sí. En ese momento no servía. Creo que ya puedo acompañarlos. Creo que ya Ok. esta formación me ayudó y ha acompañado procesos de muerte, y ha acompañado muchos procesos tanatológicos. Es más, di tanatología sistémica, la pude armar de esta visión, pero hace muchos años, bueno, hace 30 años yo no tenía la fuerza para ver, sobre todo, pobreza con muerte. Para mí era una combinación demasiado fuerte, demasiado fuerte. Entonces yo empecé a ir, todas entraban, y en la salita se olía menos miedo, la de recepción, y se pasó la voz, ¿no? Entonces yo prestaba mi tarjeta. Pero entonces claro que me llamaba la atención. Entonces yo dije, es que bueno, pues es que ya no necesitaba, es que la verdad que sí. Entonces yo dije, necesito... No yo- la vendía, no ni la vendía, rentaba. pero ¿quién la necesita? Porque yo no quiero subir. Yo me impactaba mucho, ¿no? Y mis amigas sí subían y me contaban, y yo, ay, qué lindo, qué bonito, pero Qué bueno a mí, que pudiste qué ayudar. bueno que pudiste ayudar. O cuando yo ya subía, me iba al hueco de la escalera y a veces lloraba, yo decía, esto es mucho para mí, demasiado, o sea, no podía. Y entonces dije, necesito una terapia familiar. Y Carmenchu me dijo, hay una cosa que se llama constelaciones familiares. Le dije, no, yo no quiero nada esotérico, nada raro. Nada yo de quiero astrología, que es nada de lo primero que astrología, piensas. nada, no. Yo quiero así algo formal. O sea, que si ya no voy a acabar en una licenciatura en ingeniería, voy a hacer una licenciatura en algo formal, pero constelaciones, ¿no? Ven a ver. Entonces dije, ¿quién estudia eso? Yo. La misma que no estudia La misma tanatología. que no estudia teología, yo. Y entré como con mucha resistencia, pero sí seguí yendo al hospital y vi que servía. Quién es el hermano mayor, quién es la esposa, y escucharlos y entender cómo funcionaba y qué pasaba si se moría el esposo. Entonces, de repente ahí hubiera podido poner un consultorio, porque ahí la gente se acercaba a mí y yo vi que la palabra que yo dijera muy sencilla o algo les daba Daba paz, impacto. les daba como, me buscaban y yo dije, bueno, algún don he de tener aquí. Entonces entré a constelaciones así como ella estaba tan convencida. Yo dije, bueno, pues sí, voy a creer que hay algo bueno. Ya eran amigas. De la secundaria, pero a través de su hermana Lourdes nos amigamos, no nos amigamos más. Y luego nos reunió la vida porque por nuestro lado íbamos a ver a Hellinger. Y de repente la directora de la universidad dijo, los que tengan más de 5 intensivos con Hellinger, ¿cómo se llamaba? 5 talleres o 5 talleres con sí. Hellinger, se los vamos a contar como materia de licenciatura. Y fuimos y nos encontramos en la universidad para estudiar la carrera en psicología Como sistémica. para oficializar todo No lo en que habíamos constelaciones, No, en psicología sistémica. estudiado. sistémica. Psicología sistémica. Que es con toda la mirada de constelaciones. Tuvimos el gusto de tener a Hellinger con nosotros. Cenando, ya nos platicaron. Cenamos con él, pero toda esta formación está basada en
en Hellinger, ¿no es cierto? Y ahí les voy a contar algo simpático. Llegamos a la universidad, Me encanta. llegamos a la universidad bien felices y yo decía, no, pues si tengo muchísimos años, ya mis hijas están tituladas las tres, ¿yo qué hago con esta licenciatura? ¿Podré, no podré? Estaba en eso. Y en eso veo entrar a dos viejitos y le digo a Carmencho, mira, si esos se inscriben tan viejitos, pues me inscribo yo, ¿no? Y resulta que una de las leyes, una de las bases de las constelaciones es la jerarquía. Entonces nos sientan por edades. Y oh, sorpresa, yo era más grande que los viejitos. Tú eras la viejita. No, yo estaba en medio, me debo de proteger. Había desde uno de 23 porque nos sentaban con como herradura, de uno de 23 y la más grande de 65, que yo la veía viejísima. Uy. Y yo estaba aquí y aquí estaban ellos dos, uno como 6 meses más chico que yo y otro como 8 meses y yo, no puede ser eso. Si estos viejitos se Sí, inscribieran. la verdad que, bueno, siempre los quise mucho, pero me desesperaba porque eran muy silenciosos y yo quería hablar. Y entonces dije, bueno, la vida me puso ahí para poner atención en clase. En ¿no? algo. Pero ahí empezó la formación, la jerarquía, ¿no? Desde una de 65 hasta uno de 23, éramos el grupo. Wow. Entonces era una visión pues, de muchas edades, de muchas nacionalidades, porque había españoles y una de Panamá, y de diferentes estados de la República. Éramos como 20. Esto es en el CUDE, ¿verdad? Ajá, En el CUDE. eso fue en el 2018. Pero da 2008. Ay, sí. Ay, Querida. 2008. Hace poquillo. Pero ya llevábamos. Hace casi 20 años. Es que así Pero- platicándolo. Sí, no, casi pero ya 20 años. llevábamos como 6 años desde el 2000. Pues en 99 siguiendo a Desde Hellinger. 2000, A Hellinger, sí. desde 2000 seguíamos a Hellinger. Entonces, 2000 a 2008 En ya 2000. llevábamos. Pero no constelaban. No solamente Sí, a yo eso. sí, yo sí. Empezamos Tú sí a constelar. constelabas. Es Yo cierto, sí. claro, pues estudiamos, nos hicieron la supervisión y todo. Sí, claro. Sí constelábamos. Por eso decía que sí. Al hace principio, como que super- tendrán como unos 20 y tantos años, 20. ¿Por qué constelábamos? Porque éramos las únicas. Claro. Éramos las que habíamos. Y aunque fuéramos no tan Recién diestras, graduadas, no vamos. había nadie más. Entonces al principio Éramos por nos eso te digo, supervisábamos. empezamos a ser maestras inmediatamente que nos recibimos. Y empezábamos pues a hacer nuestros pininos, que al principio, hombre, nadie es tan No, bueno, diestro pues, ni tan todos los que hemos capaz. empezado a hacer Y algo los así. libros los estaban en alemán, entonces una maestra Ingala nos daba Ajá. así copias con las traducciones Sí, y sí, empezábamos sí. a estudiar qué es esto, y ensayo y error, y siempre teníamos una supervisión entre nosotras y los maestros. Sí, constelábamos en equipo. Sí, es cierto que porque constelábamos. Nos ayudábamos y teníamos las tarjetitas Titas. y entonces tenías un coterapeuta que te ayudaba con las tarjetitas y te soplaba, ¿no? La frase para esto, porque era más rígido al principio, Claro. como les decíamos antes, ¿no? No, el hombre va a la derecha, ¿no? Y el hijo le tiene que decir esto al papá y le pasaba Según la tarjeta y así. Sí, claro, era mucho más rígido, teníamos unas frases como muy hechas y todo esto fue evolucionando. Entonces nosotros realmente sí somos de las generaciones que fuimos transitando la evolución de las constelaciones como método. Y lo fuimos viendo a veces en tiempo real, porque Hellinger era de los que a veces estaba allí, cerraba sus ojitos, se ponía así, decía, me acaba de llegar una comprensión. Y la soltaba. Algo que nunca antes había dicho, y en ese momento, con ese trabajo, Lo decía y lo hacía. le llegaba la comprensión, lo hacía y lo proponía al grupo como algo diferente, como algo nuevo. Hellinger era un hombre que fluía y que verdaderamente iba leyendo, vamos a ponerlo así, la realidad de la realidad misma. Sí. La realidad. de la Tenía realidad. un don, Así tenía es. un don. Sí, Pero tenía como un que don estaba conectado para- muy allá arriba, ¿no? Claro, Sí. y estaba conectado a lo que sucedía en Al el campo. momento en el que Completamente sucedía. conectado al campo. Totalmente. Sí. Entonces era algo muy, muy especial estarlo Viendo, vibrando y luego en como- tiempo real, porque estaban sucediendo muchas cosas y él tenía como un ritmo muy pausado porque él estaba conectado y él decía, el espíritu no tiene prisa, ¿no? Nosotros que venimos de un mundo en el que todo tiene que ser rápido y mental, no, él estaba conectado hasta que la frase o la imagen le llegaba y en ese momento él lo proponía y lo Y decía. lo decía. Así Una es. maravilla. Sí. Fue bueno que lo viéramos seguido Perdón, tanto. No, Ceci, no, nada más sí, para sí, cerrar está con bien. Ceci. Y entonces eso te va trayendo
Y esto es lo que te hace... Sí, porque yo me di cuenta que hasta en la tanatología, que ya la había estudiado, y luego constelaciones, todo esto va al servicio, como decía antes, ¿no? Todo esto va sirviendo. Ok. Primero para mí, para mi familia, que lo vi que funcionó, yo desde mi lugar, ya más tranquila, y para los demás, ¿no? O sea, como empezamos a hacer pininos de constelaciones, ¿no es cierto? Y ver que funcionaba y hablábamos entre las amigas, ¿no es cierto? Y nos íbamos ayudando y nos supervisaban y a veces la generación de ella, que eran nuestras maestras, nos orientaban, subrayábamos libros, o sea, como que le estudiamos muchísimo. Y ya cuando nos metimos a la licenciatura, que tuvimos el gusto de conocerlo, ya era con maestros que de más edad, que venían de España, que bueno, nos llevaban 3 años de adelanto de convivir con Hellinger, de aprender de él, y ya teníamos como más modelajes, ¿no es cierto? Así es. Entonces también eso fue una maravilla, tener otros maestros de otros países, que fuimos ampliando la mirada, y sí yo al principio entré con esta resistencia, pero en el momento que te abres y dices, esto es una maravilla, porque sí, o sea, y ahorita que oyes, pues obviamente está como muy... Hay gente con mucha resistencia desde la palabra, ¿te dedicas a constelaciones? O sea, mis amigas de mi generación, que sabían que a mí me encantaban las matemáticas y la ingeniería, como ¿Cómo que, llegaste ahí? Casi ¿qué haces ahí si eso no y les digo, es que pruébenlo antes de oír lo que también está Claro. hablado de las constelaciones, ¿no? Y cuando empezó este programa, esta película que dices, yo le a Carmen le dije, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo quiere constelar? Ah, la de Mi La otra de yo. otra Me otra yo. Mi O le otra dije, o algo pasa en el universo, te están pidiendo constelaciones todo el mundo. Sí, o sea, fue como sonaba el teléfono y dijimos, wow. Pero también mucha gente muy escéptica, ¿no? Y muy respetable, porque hay terapias para todo, ¿no es Así cierto? es. Claro. Y como dice Carmen, no tratamos de convencer a nadie, pero yo creo que nuestro testimonio de ver que estamos fluyendo contentas ya al servicio, pues es lo que habla de nosotras. Y nos vamos recomendando solitas con nuestro trabajo. Que ¿no? esa imagen de contentas me encanta. Sí. Porque si hay algo que yo pudiera decir de lo que conozco de ustedes es que siempre esta actitud con esta alegría y Con el sentido del humor. pues, con el sentido del humor y entendiendo que la vida es como es. Así es. Como Un juego. es. Y Es aún, un juego. claro, y hay situaciones de personas que ponen su constelación, su familia o su empresa muy duras, muy tristes, y ahí las acompañamos, o sea, hasta donde nos permiten, ¿no? Porque hay sistemas que sí tienen unos destinos más difíciles que otras, ¿no es cierto? Entonces entrar con mucho respeto a esos lugares tan sagrados y desde un lugar de te acompaño hasta donde quieras que te acompañe o hasta donde puedo acompañarte, ¿no es cierto? Así Porque es. sí hay destinos, bueno, a veces, yo le digo, Carmencho, cobramos o pagamos, porque a veces entender vidas de otras personas, dices, "Ay", ¿no? En Qué la pandemia valioso. nos ¿Cómo contrató, se aprende? claro, en la pandemia nos contrató una empresa para apoyar a obreros y yo decía, ¿de verdad que no me puedo quejar de nada? O sea, no me puedo quejar de nada. Bendita pandemia, o sea, es diferente y yo aprendí de ellos muchísimo, de mis pacientes. Aprendí muchísimo, ¿o no, Carmen? Así es. Aprendimos muchísimo cómo resolvían con los recursos que tenían, Con las complicaciones. con las complicaciones les que presentaban tenían. a ellos. Sí, Muy a mí me diferentes. impactó en la pandemia, y lo tengo que decir ahorita, una paciente que tuvo que me dijo, a veces te dicen doctora, que no somos doctores, pero nos dicen doctoras. Mire, doctora, como cuando van 3 días que usted no ha comido nada y sientes que el estómago se te pega, yo respiré y dije, nunca he sentido eso. En mi vida he sentido. No sé qué es estar 3 días sin comer. No sé qué es esa desesperación. No lo sé. Entonces, ¿cómo la acompañas? Pero aparte le doy por hecho, como cuando lo ha sentido usted, doctora. Como todo mundo. Como todo mundo. Y yo me quedé impactada, ¿no? Y cosas así que dices, ¿cómo los acompaño en esto? Pues con mucho respeto, escuchándola y aprendiendo de ellas cómo salir Con de mucho esto. orden. Con mucho orden. Y también Sin lástima, porque claro, también claro, eso es porque algo eso que enseñó importantísimo. Hellinger, cómo acompañar a la persona Sí. desde respetando su destino. Así es. Wow. Se respeta. Respetando su destino y te piden ayuda a donde las puedes acompañar, pero no es con lástima, porque la lástima lastima, eso nos queda muy claro. La lástima lastima. La lástima lastima, sí, sí. Y este respeto también se va desprendiendo porque no puedes, como cualquier otra terapia, dar lo que no tienes. Y este respeto también se va adquiriendo en la medida en que vas respetando tu propio destino. Claro. Porque en ese momento tú ya estás en tu buen lugar. Y de ahí se desprende la alegría.
Claro, desde tu buen lugar. Si Porque no, si estás en tu buen quiero ¿Cómo aplaudir, me da podrías? mucho gusto Sí. escuchar eso, claro. Claro, porque claro. entonces no estás trabajando, estás disfrutando. Estás al Entonces, servicio, a nosotros cada vez que venimos a Monterrey y cuando Beto y Sammy van por nosotras, dicen, ya llegaron a sus vacaciones, ¿verdad? Porque venimos tan felices. Verdaderamente es algo que disfrutamos muchísimo y eso también se traspasa a la gente y a la gente que está con nosotros, tanto como alumnos como pacientes, porque es algo que estamos haciendo con esta alegría de saber Con que gozo. es para lo que tienes feeling, para lo que eres buena, para lo que viniste a hacer a este planeta, y entonces eso pues no cuesta ni trabajo. Sí, nunca es un trabajo si lo Así es, disfrutas. así es. Nosotros, bueno, al menos yo puedo hablar por mí desde mi mirada como alumno y que ustedes nos ayudaron también en un proceso para la gran vida. Yo puedo constatar la alegría, el disfrute, el gozo de compartir con ustedes y de lo que ustedes comparten. No sé, Sorayita, si tú No, tienes... definitivo. Aparte, esta parte, como decías, de que cómo tú vienes con tu familia al negocio, que nos conocemos y que aparte teníamos, a lo mejor no tanto contexto, poco contexto, pero luego conocer a la familia de Oscar a través de este movimiento y dices, wow, qué honor también ver a los papás, También. ¿sabes? Es como algo que como sociedad te hace esa alegría que dices, como que te llena el Sí, como te corazón. expande. Así es. De decir, ay, wow, también no estamos solos. Así es. No estamos solos, estamos sostenidos Así es. por mis papás, por sus papás, por Así es. seguramente Todo muchos el que están sistema. Así es. allá atrás. Y ustedes tienen una característica que me encanta, y lo platicábamos antes, que trabajan, a ver, no sé si es que trabajan juntas, conviven juntas, disfrutan juntas, o sea, ahí ustedes inserten el verbo correcto, pero en general, como lo decía Oscar, se disfrutan creo que como coworkers, como amigas, como, ¿sabes? O sea, como que creo que ustedes ya generaron una dinámica y platicábamos antes de que las mujeres podemos hacer daño, pero nunca nos destruimos. Y entonces acá esa no es una regla. No, para nada. No. Me encantaría que platicaran del cómo ustedes, porque yo creo que podría hablar en nombre de todos los alumnos que estamos, que disfrutan. Incluso alguien les dijo el último día, ustedes son un ejemplo para mí, yo espero encontrar una pareja como para poder colaborar y como coterapeutas, ¿no? Psicoterapear, sí, claro. Psicoterapiar, ese era el La verbo. verdad es que sí, nosotros desde que estudiamos hicimos mancuerna y al principio empezamos a estudiar juntas y después empezamos que íbamos a hacer la tesis juntas y después empezamos, pues y si damos un taller juntas y si después, así, Claro. y empezamos como a fluir y empezamos a encontrar como pues no sé, fluir muy fácil que se fue dando porque somos muy diferentes. Entonces, como Wow. te decía antes, no hay cómo competir. No hay como competir. O sea, Es un que estamos... complemento. Exactamente, Claro, estamos claro. en niveles tan diferentes, pero muy coincidentes en muchas partes, ¿no? Entonces, allí sí, no hay competencia porque no hay... yo creo que lo importante es renunciar a la famosísima razón, que no existe, ¿no? Es como, yo tengo la razón, no, la razón. tener tu la verdad, razón. no, Mi la verdad, razón. no. La razón no existe, hay muchas razones, muchas maneras de hacerlo. Muchas verdades también. Y esta manera como de fluir y de observar y de aprender también, como dice ella, nunca lo podría hacer como yo, ni yo como ella. No. O sea, yo hay veces que la veo como empieza una constelación y digo, ¿qué hace? Pone cara de ¿A terror. dónde vamos? ¿A dónde vamos va? con esto? De verdad, ¿a dónde va? Hay veces Yo tengo que aprender eso. Te lo decía hace un ratito, ¿no? Yo hay veces que digo, ¿y cómo va a salir de ahí? Porque empieza a poner o a decirnos, y ella sale, y ella, bueno, entonces es como aprender, y ya después de tantos años, pues ya es como con toda la confianza, que seguro tiene algo ya, y seguramente lo va a ver y a ordenar al final, como dice ella esté de cuenta que saca todo el closet al suelo, Ok. Y de ahí empieza. y de ahí empieza. Yo a lo mejor voy un cajón y otro cajón, o no sé, tengo otra estructura. Sí también desordeno un poco, pero no como ella que saca todo el closet de repente. Yo digo,
¿Quién era? ¿Qué vamos a hacer con este tiradero? ¿Cómo va a encontrar aquí con qué empezar y dónde colocar cada cosa? Y para ella es obvio, ¿no? Y está feliz porque con todo el tiradero allí. Entonces yo creo que es divertido, porque luego cuando nos retroalimentamos también nos decimos, Las ¿y por qué carcajas. hiciste esto? ¿Y por qué estoy? Y ya nos reímos porque, bueno, ya también son muchos años Claro. de Sí. trabajar juntas y fuimos encontrando, dando talleres, dando terapias, Claro. dando clases. Y bueno, pues ya. Y nunca es como, por ejemplo, si son 10 constelaciones en un taller, nunca decimos tú 5, yo 5. Ahí vamos, ¿cómo vamos? ¿Entras tú? ¿No? O de repente estoy yo en la Van constelación, confiando en el campo. llega, se para y me dice, o interviene. Y sí, entonces es como muy tranquilo, ¿no? Y luego nos acordamos, ¿me toca a mí o a ti? O sea, no es como una mitimita o no, vamos fluyendo. Y ahora en la pandemia que yo me fui a vivir a Morelia, he estado estos años en Morelia, bendita tecnología, porque a través de la tecnología hemos seguido haciendo cosas juntas, o sea, y Monterrey que nos trae aquí a las dos, pero a veces llevamos 6 meses, 8 meses, cada quien ella en México, yo en Sus Morelia. Y seguimos en la sintonía y nos ponemos a estudiar y nos recomendamos un libro, ¿no? Y mi nieto me ve estudiando y me dice, ¿a poco las abuelas también estudian? Le digo, pues hay abuelas que sí, hay abuelas que no, ¿no es cierto? Nos recomendamos un libro, nos recomendamos un podcast o nos asesoramos. Oye, ¿yo viste esa constelación? Yo esta y en esto me atoré, ¿o qué pasó? No te atoraste. O sea, nos damos como una retroalimentación, ¿no es También se cierto? mantiene. Qué valioso. Porque Nos damos aún a la distancia, nos damos estar, o sabes que es como una supervisión entre nosotras, ¿no? Híjole, me tocó este caso que es mi coco, ¿no es cierto? Este caso que me cuesta, y son las que te llegan luego, ¿no es cierto? Claro, para que sigas aprendiendo y Para que sigas estudiando. aprendiendo, ¿no? Sí. Entonces, wow. Que no te confíes. No te confíes, ¿no? Entonces es como, hice esto y esto, y también con las figuras ponemos, o le tomo fotos, hice una constelación con figuras, y ¿cómo la viste? No, pues sí, yo hice. Entonces, O tú querías, ¿o no? Hay veces que le digo, a ver, la persona llegó y me dijo esto. Tú querías, sin decirle lo que hice yo. Y luego terminar Sí, en una Sí, figura, en luego una imagen terminamos, final, sí, seguramente. Así es. Entonces, así es como un complemento interesante, divertido. Yo me divierto muchísimo Divertido. con ella. La verdad es que ella me ha ayudado muchísimo a salir de esta estructura, porque yo soy mucho más estructurada, y a mí me ha aligerado muchísimo la vida. no, y a mí me Poder da verla. mucha tranquilidad tener esa estructura. También, también. Tiene que ser así, Sí, porque me si da no, mucha tranquilidad esa ¿cómo le estructura. haces? Sí, aunque luego en los grupos digo, ay, ahí viene ahí viene la teoría. Pues bueno, aguántela un poquito, pero le gusta la teoría. también se necesita, También también se se necesita, y necesita. si no se pone triste. Sí, luego me dicen, se están aburriendo, quita el Quita la presentación. Ya, quita la presentación, ya están aburridos, mira, los están bostezando, mejor hay que hacer otra cosa, no sé qué, ¿no? Oigan, otra pregunta que nosotros hacemos aquí, porque aparte ya saben que yo soy el que tiene que... El timekeeper. El timekeeper. Sí, está bien. Otra pregunta que hacemos siempre es, y a lo mejor ustedes la contestan individual o en pareja. Y nos gusta preguntar porque ustedes me están ayudando a revisar mi segundo libro de herramientas de relacionamiento, pero también porque nos parece muy relevante la parte el legado de un libro. Entonces, si su vida fuera un libro individual o en pareja, como ustedes digan, o en esta relación que tienen ustedes, ¿cómo se llamaría? Primero, ¿cómo se llamaría el libro? Pues yo le pondría un libro, di sí. Di sí. Di sí, porque en las constelaciones es di sí a la vida que tienes, no la que te imaginaste. Di sí a la vida, me quedo en la vida. Elijo quedarme en la vida, pero a veces una fuerza más grande me lleva. ¿No es cierto? A mí este aprendizaje de que la vida se te puede ir en un instante, cuando fue mi tercer parto, y tengo 2 primos hermanos que murieron así muy jóvenes, y es un privilegio cumplir años. Es un orgullo decir que somos vintage. Es un orgullo decir. Es un Entonces, orgullo. el libro se llamaría DC DC. en esta doble, en este Entonces, juego. yo le pondría eso, ¿no? Di sí a la vida, pero la diestra y la siniestra. La diestra y la porque siniestra. es complementario, es la vida. Y eso La en una dualidad de la constelación, cada quien vemos el mundo diferente. Me queda claro. Entonces es como di sí a la vida como la vida de cada quien, di sí a la gente que te toca convivir con ella tal y como es, no la quieras cambiar. Y di sí porque la vida se pasa rapidísimo. Oye, DC también podría hablar de la polaridad, un poco. ¿También? Déjame irme al yin y el yang, Sí, o sea, sí, todo esto sí, es sí. es así. Perspectivas. Todo tiene un complemento que no es que uno sea bueno o sea malo, sino una cosa está pegada a la otra porque no hay luz sin oscuridad,
porque no hay grande sin chico, porque no hay bueno sin malo. Claro. Voy a ponerlo entre comillas. Pero desde esta mirada podría ser así. ¿Sí coincides? Sí, ¿O tú claro. le cambiarías el nombre? Tú le dirías, no, sí, no, me no, gusta, no. sí me gusta, sí me A mí gusta. desde chica, yo quería escribir un libro. He querido escribir un libro, ¿no? Y mis hijas me dicen, pues ya escríbelo. Le digo, pues sí, pero ahorita ya le encontramos el DC. Sí, ya, Y a ya lo lo mejor- hemos platicado algunas veces y yo lo escribiría de izquierda a derecha y ella de De- derecha a izquierda. Entonces yo escribiría por este lado de Los ella ojos. escribiría Tú escribirías de un lado de la página y atrás ella el para otro. adelante. el otro, pero de aquí para acá. No, y de aquí para no sería acá. mal, luego De hecho- les presento a mi editor si un día se animan, es bastante chistoso. De hecho, yo siempre, no es que quiera leer el final del libro, pero me cuesta mucho trabajo empezar por el principio. No me pasa, ¿eh? Y me pasó una vez en la clase de ingeniería que un maestro puso una trampa, puso así, decía, la primera pregunta, la trampa de siempre, ¿no? Lee todas las preguntas, ¿no? Y hasta al final decía, solo contesta la segunda, ¿no? Ok. Y entonces yo primero leí la última, ¿no es cierto? Ok. Entonces decía, solo contesta la segunda. Era de estática, era un tema duro, ¿no? Solo contesta la segunda. Entonces volví a leer todo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y me acuerdo que me volteé quedando el profesor como diciendo, la segunda es pon tu nombre y entrega la hoja. Wow. Y las demás eran así de, ni yo Una entendía locura. la pregunta de estática. Pero la instrucción primera, lee todo. Lee Lee todo todo, antes al de empezar. principio. Lee todo al empezar y la última es decía, ya que leíste todo, solo contesta la última. Y yo dije, La segunda. La segunda. la segunda, yo, wow, pero porque leí la última. Pero aparte yo también decía, siempre que eran 10 preguntas, yo decía, La más primero fácil. contesto las 5 que me sé, Y luego, y me pongo a luego me conocer. pongo a pensar, porque por lo menos ya me Las saqué que de no sé. 5, de 10, ¿no es cierto? Entonces yo dejaba espacio y primero contestaba las 5 que me sé, y luego la que más o menos me latía, y hasta el último la que no entendía. Ese era mi método de Tu contestar, método para pasar para contestar cualquier... pero entonces me sirvió mucho. Entonces yo volteaba al maestro y me decía, que no me parara. O sea, como que ya yo puse mi nombre y me le quedé viendo. Y la entregué como, haz de cuenta, 4 horas duró el examen, o sea, no era... Wow. Y la entregué como a la hora porque yo estaba desesperada. Y todos mis amigos, ¿ya? Pero fue por eso, por leer de atrás para adelante, ¿no? Claro. O sea, por leer todo. Entonces digo, bueno, también tiene su mérito, ¿no? Si yo escribo de atrás para adelante, funcionará. Sí. Sí, y es una manera que yo tenía, no es que mis amigos, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, es que algunos estaban sacando calculadora, corriendo con el examen, porque a veces así en la vida no vemos todo, no vemos las instrucciones, ¿no es cierto? Y sí leo mucho. Bueno, leo algunas mucho. cosas no traen instrucción. Algunas No, nos traen. como los hijos. Ah, claro. Como los hijos no traen Gracias a Dios, porque ellos nos enseñan. Ah, sí, ellos nos bastante. Ellos son el enseñan. instructivo Ellos son el completo. instructivo. Oye, entonces se llamaría DC. ¿Cuál sería el capítulo más difícil de escribir? Pues di sí cuando hay un destino difícil. Pero si ustedes van a escribir este libro de DC, Pues ¿cuál eso. sería el capítulo? ¿De qué hablaría ese capítulo? De nuestra vida. Sí, porque... Sí. ¿Qué van a escribir? Porque si el Es libro una es... que está así como apenas saliendo aquí con ustedes, ¿no es cierto? Apenas como Sí, decía el destino difícil de la familia. Yo tengo 2 hermanos enfermos, ya una de ellas murió, entonces decir sí a estos capítulos, a estos destinos, pues es lo más difícil, es lo más rudo. Cuando uno estudia esto y tiene uno que decirse a sí mismo lo que Sí. le dices sí. a tus Sí. pacientes o clientes o consultantes. Pero o no por eso duele constelantes, menos. ¿no? Sí, no, a mí cuando murió mi papá muchos me decían, ay, como tú eres tanatóloga no te duele. Oh, no le dije, todo el mundo estudia tanatología para que no te doliera la muerte. O sea, no, en ese momento lo que estudias no sirve de nada, o sea, no te sirve. Claro. En ese momento tocas el dolor como si no hubieras aprendido nada, en ese momento sufres como sufrimos todos, o sea, sí, a lo mejor tienes una herramienta, pero no, o sea, no es como que el saber te va a evitar el destino o te va a evitar, ¿no? Entonces también por eso, entonces con mucho respeto a tocar los destinos difíciles de las personas que te ponen lo más sagrado que ellos es porque muchos llegan a constelaciones con un destino difícil. Como un capítulo de nombre, yo también tengo que decir que sí Así Sí. es. a mis destinos difíciles. Sí, porque Es decir, yo sí tengo como esta regla, y creo que Ceci también, de nunca pedirle a un consultante que haga algo que yo no he hecho. Claro. Qué interesante. Ah, fíjate que a mí me dio la pauta una entrevista que le hicieron a una señora después del temblor del 85, al año, en el 86. Entonces está el entrevistador y le dice, señora, yo sé que usted perdió a su esposo y a sus 7 hijos. La señora se salió del departamento a comprar leche para su esposo y sus 7 Wow. hijos.
en Tlatelolco. Y cuando regresó no Ya no había existía edificio. nada. Entonces le dice, me imagino cómo se siente. Y la señora cogió el micrófono y le dijo, "Usted no se imagina". muchachito, no tiene la menor idea de cómo me siento. Le regresó el micrófono y se fue. ¡Wow! Ese fue un aprendizaje para mí. No tenemos idea cómo se siente alguien que está en un sufrimiento. Y te está llamando porque está perdido, pero no le puedes decir, Te entiendo. te entiendo, me imagino cómo te sientes. No, o sea, tienes que entrar realmente a un terreno sagrado. Por eso nos quitamos los zapatos. Cuando a veces constelamos, o sea, nos quitamos los zapatos como un símbolo de entramos a un lugar sagrado. Y hasta donde lo puedes acompañar. No es ayudar, es acompañar. Con una lucecita que a lo mejor tienes de lo que has aprendido y con una dignidad. Yo siempre digo, Dios, si esto es bien para su familia y la mía, que todo se dé, no que me cancelen, que no vengan, que no me contraten, que no vaya, porque es algo que no, como dice Carmencho, no puedes dar lo que no tienes. Y no puedes dar una sugerencia de, no, pues ya reza, tranquilo. Claro que no, claro que no. No puedes decir una Ándale, ya ve a dormir en tontera. paz. No Sí, puedes ya, decir, pues, ya lo superaste, ya pasó ya un déjalo. año, déjalo pasar. No, no puedes decir eso. O sea, porque alguien puede estar, por ejemplo, en la tanatología, alguien puede tener un duelo de más tiempo que otro y no tienes por qué decirle una regla. No hay una regla. No hay una regla. La regla es respetar ese proceso y tiene razón Carmicho, si tú no lo haces, y además si tú lo haces no tienes por qué decirlo también que el otro lo haga. A mí me ha funcionado así, no sé si te funciona a ti. Y a veces acompañas en silencio, que también es lo que hacía Hellinger. Acompañas en silencio, Dándole respetando espacio el que se mueva. proceso y cada quien, porque fíjate, por ejemplo, hablando un poco de tanatología, cada quien vamos a reaccionar diferente ante una pérdida. En una familia uno se enoja, otro se enferma, otro chilla, otro se queda catatónico. Paralizado, sí. O sea, cada quien, y no puedes decir, no, lo ideal es esto, paso 1, paso 2. No, no hay. No es existe. respetar ese dolor. Entonces, sí, a mí cuando me llegan casos difíciles digo, uy, ¿y qué haría yo en esa situación? O sea, ¿por qué me llega ese caso? O sea, es muy fácil opinar desde fuera, pero cuando estás adentro, ¿no? Sí. Entonces, sí, el capítulo más difícil ese sería, es Decir que sí a lo que... a los destinos difíciles. Oye, y el capítulo más divertido, sé que ustedes comparten viajes. ¿Cuál sería el capítulo más divertido? ¿De qué hablaría? De di sí a la vida, toma las cosas como vienen, diviértete, Dice también al gozo, dice al al placer. gozo, di por sí. supuesto. O sea, la verdad es que estas vintage, la vida pasa rápido. Sí. O sea, la vida pasa rápido. O sea, de repente tienes 30, 40 y de repente 65. O sea, ¿en qué momento se pasa la vida rápido? De verdad, de verdad. Entonces es como disfruta lo que tienes en el aquí y en la ahora y salte de la idea de yo hubiera querido que esto tuviera esta edad. No, con lo que tienes, con lo que tienes, con lo que Sí, tienes. lo que se va Di así a lo que presentando. se va presentando, Y ya ¿no? que mencionaron a Víctor Frank tenía como una proporción que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Es como un tercio de la vida más o menos, sí, es dolor y es sufrimiento y él da todo este enfoque de encontrarle un sentido profundo y demás. Pero las 2/3 partes son alegría, felicidad, realización. Ay, qué buena onda. Aprendizaje. Mientras la Entonces, tienes. más o menos, en una vida más o menos, esa proporción yo la he observado y es más o menos esa bastante genérica para todos. Entonces, al menos en nuestro caso, sí, 1/3 parte es el capítulo difícil, pero 2/3 partes son Claro. muy divertidas, muy gozosas. Las dos tenemos hijos, ella tiene ya nietos, todo se disfruta, cada hijo en cada etapa, en Claro, en cada edad que ha ido recorriendo. Ahorita que hemos hecho viajes juntas ya de 60 años, nos fuimos a celebrar nuestros 60 años. Cuando pasó la pandemia dijimos, ya pasó la pandemia y siempre dijimos que íbamos a viajar, vámonos a viajar. Y nos fuimos a viajar y nos hemos reído. Y- Bueno, el otro día me dice, ¿no? Me dice, si las carcajadas adelgazaran, Como estaríamos como gringas flauticas. De cómo nos hemos De carcajeado. cómo nos hemos carcajeado, de cualquier cantidad de simplezas, porque nos reímos de cualquier cosa, porque verdaderamente tenemos ya pues, varias amigas de la generación pues que ya no han llegado a esta edad, mi hermana misma ya no llegó a esta edad, entonces cada año que cumplimos Hay como que regalo, agradecerlo. claro. Cheers. por Bienvenido, Claro, y el que claro. sigue. seguimos aquí, Claro. seguimos bien y como le digo, suficientemente sanas para seguir viajando y todavía en el otro día, ¿no? También en uno de los viajes. 2 personas de la tercera edad, no sé qué. Y no llegaban, Y no llegaban, éramos nosotras. Y nosotros,
Éramos llegaba. nosotras y todavía como que no nos Las dos de la identificamos tercera edad, te entiendo. con dos personas de la Somos tercera nosotros. edad. Somos dos de la tercera. Y hasta que nos dimos cuenta que éramos nosotras. Sí, sí. Entonces digo, bueno, sí, pero estamos todavía Caminamos bien, bien, caminamos. O sea, la seguimos. tercera edad, pero en nuestro libro hay 7 edades. Ese es otro rollo. Sí. Así es, pero entonces eso es divertido porque no, ya somos de la Claro. tercera No, y edad. también pasó que fuimos a España y yo veo a gente con las mochilas del Camino a Santiago y yo digo, ¿quién viene a España a caminar, a sufrir? Al año siguiente yo. O sea, la tanatóloga, la consteladora y la Ya que por se eso, echa el camino de cuando me Santiago. cuestiono, digo, No lo cuestiones no porque lo vas a cuestiono. terminar Y el Camino a haciendo. Santiago fue una chulada. ¿Fueron Fue- juntas al Camino a Santiago? Sí, sí. Sí. Nos decían, no caminen, no hablen en el camino. Pues no podemos hablar. ¿Cómo? O respiramos o habla. platicamos. O sea, o respiramos y fue es un camino para uno. Claro. Un camino que logramos caminar muchísimos kilómetros, que nos sorprendimos nosotras mismas. Y entonces esas aventuras que estamos tomando, porque mientras tenemos vida y salud, la disfrutamos. Y ahora nos ponen de propaganda. Las dos señoras ¿En de la serio? tercera edad. Ellas pudieron caminar. Sí, Por ella. favor, Ah, no, vénganse con pero nosotros. fíjate, a mí me convencieron que dijeron, va una abuelita con su nieto. Ok, entonces voy yo. Resulta que la abuelita era 5 años más chica que yo. Y a la abuelita le dijeron, va una más grande que tú, claro, ya lo entendimos, ¿no? Pero lo hicimos, lo disfrutamos. Oye, entonces habría un capítulo sobre el Camino a Santiago. Pues Ay, podríamos claro. ponerlo, Claro, porque imagínate. cómo nos reímos también, muchísimo, gozamos todo, aprendimos muchas cosas. Y entonces también es una época que ya disfrutas la época también que te va tocando. Así es. Cuando tienes hijos los disfrutas, cuando tienes nietos los disfrutas, cuando estás estudiando los disfrutas, y si quieres seguir estudiando, disfrutas. Cada quien lo Sí. que, por ejemplo, ahorita, yo disfruto snorkelear, estás de apánico. Entonces también es entender que cada quien disfruta cosas diferentes, ¿no? Es que entramos a snorkelear y me decía, ¿y los tiburones? Le digo, pues zona turística, no hay tiburones. Imagínate. Bueno, Desde hay mi tiburones en el pero- mar, ¿verdad? Pero ahí no. Bueno, no Es nos que Porque les acuérdate ponen que un ella es muy... letrero que Acuérdate. dice, Váyanse de "Esta es aquí". zona turística", y ellos no traspasan esa. No ataquen a las de la tercera edad. No, sí, exacto. Prohibido comerse las de la tercera Ni edad. están tan buenas, demasiado tan buenas. Ya están correos. Ya están muy gastadas, ya están muy gastadas. No, tienen adrenalina del susto. Y yo estoy peleando y volteo a ver la cara de terror de Carmencho y digo, también entender que no disfrutamos lo mismo. Correcto. Y eso también es un respeto. Y ella, porque ven, snorkelear hasta que dije, tengo una idea, tú avientas panecito y yo veo los pececitos. Entonces al muelle ella echaba el pan y yo nadaba entre los peces. Cada quien disfrutamos algo diferente. Y también eso se da un respeto entre nosotros, ¿no? Qué belleza. Eso es Qué como belleza. respetar cada quien. Eso es un gran aprendizaje Eso es un para quienes nos aprendizaje. escuchan. Sí, No sí. hay, Pero no en hay todas las mejor relaciones. Así. forma en todo. de empezar con el respeto, cualquier relación. Esta amistad así ha surgido y es a través de su hermana, que en paz descanse, porque primero me hice muy amiga de su hermana y luego la vida nos llevó a ser amigas, pero es como una manera de disfrutar la vida en cómo es, cómo soy. Entonces ella dice, ¿te quieres aventar de un... ¿cómo se Paracaídas, llama? Un paracaídas o el bajar bungee. del cenote, esos, ¿cómo se llaman Tirolesas. las tirolesas? No es parte de la adrenalina que le gusta a ella. Entonces, como respetar qué hacemos, ¿no? En cada lugar, ¿no? Así Qué es. belleza. Sí, No, ha pues sido nada. así, disfrutar la vida. ¿Qué sigue? La siguiente, y creo que con esta vamos cerrando, ¿no? Ujú. La pregunta que nos encanta para cerrar es, ¿qué es para cada uno de ustedes una gran vida? Nos han dado tintes. Sí. Pues una gran vida Platíquenos es cómo eso. la definirían. Pues en sintonía con constelaciones desde nuestro buen lugar. Encontrar tu buen lugar. Un en buen la lugar. vida. Desde nuestro Es una buen gran lugar. vida si tú descubres cuál es tu buen lugar y vivirlo a tope. Claro, es como una planta, cuando está en su buen lugar, florece. O sea, hay plantas de sombra, de sol, de mar, ¿no? Entonces es como encontrar tu buen lugar. Yo cuando compro una planta, mis hijas dicen que empiezo con la danza, porque empiezo, no, aquí no le gustó, y hasta que encuentro su buen lugar, y ahí florece, ¿no? Igual es como encontrar tu buen lugar y desde ahí florecer. Y disfrutar la vida, porque la vida es un regalo. Así es. 100%. La gran vida es estar en tu buen lugar y, vivirla permitir como que un suceda. regalo, y vivirla Así es. como un También, regalo. ¿no? Y de preferencia que seas el protagonista. Sí, claro. De preferencia que seas el Pero protagonista. creo que son
relacionados, o sea, no se puede estar en tu buen lugar sin ser el protagonista. Sí, ser el protagonista Claro, de tu vida, claro, correcto. claro. Ahí van. Oye, ¿dónde, si alguien de la gente que nos escucha, que cada vez son más, debo decirlo con mucho Y esperemos orgullo, que vayan más. cada vez son más y cada vez hay más preguntas y cada vez hay más temas interesantes. Quisiera localizarlas para un servicio, para hablar con ustedes, o como terapeutas, ¿cómo las encuentran? ¿Hay una página de DC o es vintage? ¿O es vintage? Todavía somos Nuestros hijos están enojados porque seguimos vintage, pero prometemos Ya. actualizarnos, ya tener nuestra página, ya hacer algo, Existir más en las redes. Si no existen en las redes, no Todavía existen. cuando damos algunos de los talleres, llevamos rotafolio. Llevamos rotafolio, nuestras hijas se tiraban al piso, mamá, por Dios, no Por vayas Dios, a no sacar vayas a eso. ir con Por eso. favor, lleva Es tu... que yo sí no escribo, como que me siento muy rara, ¿no Claro, es cierto? claro. Porque somos pues de esa generación, Claro, entonces claro. bueno, ni modo. Aquí está el PowerPoint setentero. PowerPoint 70. Ya no que usamos funcionaba. rotafolio. A ver, Funcionaba. funcionó, ¿verdad? Así Claro. que Porque va a funcionar. todos los maestros de hoy estudiaron así. Así Sí, O es. sea, no claro. podemos decir que no funciona. Claro, claro. Pero los hijos así como que... Nos ay, vamos mamá, actualizando. y ya nos empiezan a decir... Pero les tienes llaman que por poner- teléfono, Sí, las por Sí, buscan. teléfono. ¿Qué sobre teléfono todo es? un WhatsApp. Lo que más tenemos es por WhatsApp. un WhatsApp. Yo les prometo ponerlo ahí arriba. Porque teléfono a veces ya O con esto correo. de no contestar y también tenemos un mail, pero más es que sobre todo el WhatsApp lo tienes tan a la Sí. mano. Entonces, tan a la ¿WhatsApp mano. a qué número? Les damos nuestro número, ¿te lo doy? Sí, de una vez aquí para qué. Tú primero tuyo. El 55 39 84 58 12. Ok. En ese WhatsApp. En ese No WhatsApp. contestamos llamadas de teléfonos desconocidos, así que manden WhatsApp. Sí, Al es lo 100%. mejor y nos pueden decir, los vimos en el podcast, En el podcast, o lo soy que sea. tal, y nos ponemos de acuerdo, qué quieren, y ahí les contestamos. El mío es 55 33 33 86 15. Muy Cecilia Ramos. Nosotros vamos a poner ahí los números y vamos a dejar los contactos para que las busquen y de alguna manera la gente que las escucha y que esté interesada, ya sea en terapia o en hacer una constelación o una constelación empresarial, pues las busquen. Nosotros sabemos que esto es mágico Sí. y que finalmente esto le llega a quien lo necesita Así cuando es, le claro. En necesita. el momento Así que lo es. necesite. ¿Algo más sobre Agradecerles. Agradecer. gracias. No sé si hay algo más que le quieran decir a la gente que digan como último Si mensaje. algo le quieren dar un Sí, mensaje, sí. sí, perdón. Pues confíen, digan sí y confíen también en estos grandes Sí, maestros sí, que están ajá. haciendo esta labor tan linda de congregar gente que tiene un mensaje, Gracias. que tiene un mensaje para mejorar. Claro. Entonces creemos mucho en esta parte de nuestra pequeña contribución Claro. a que la gente le lleguen las cosas buenas y entre todos hagamos pues un México, un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias. Sí, Si sí, todos sí. tomamos un buen lugar, Sí, todos viviremos una gran vida. sí, agradecerles que hagan esto porque nos da tanto gusto que esto se expanda, que todos logramos tener una mirada sistémica para el bien de nuestras familias, de nuestro país, de nuestro mundo, de todo. Esta mirada ayuda mucho, ¿no? Entonces agradecerles que estén haciendo Ay, esto, que gracias. nos hayan Gracias. invitado, Gracias. ¿no? Para Porque nosotros es un honor. Para nosotros también estar con ustedes. Sobre Y bueno, pues gracias. Gracias por, déjame irme como de atrás para adelante, por ser nuestras guías, nuestras maestras, nuestras facilitadoras y por facilitar también estos procesos para la gran vida y para que la gente también sepa parte del éxito, se lo debemos a ustedes y a esos movimientos que han hecho para nosotros y por nosotros. Entonces, en mi corazón y en todo lo que estamos haciendo, los vamos a tener como honrando Siempre con mucha honrando. gratitud todo lo que hicieron. Muchas por gracias. Desde la gratitud, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, Sorayita. Gracias, Gracias, que hoy Sorayita. nos tocó jugar en casa de Sorayita. Muchas gracias. Así que gracias, a todos. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias. Estamos Nos vemos la próxima. pendientes Gracias. y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que visites nuestra página www.lagranvida.com y te inscribas al programa 40 días para una gran vida y goces de la posibilidad de cambiar tu vida para siempre. Te esperamos. Y nos vemos la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar www.lagranvida.com.